El anime comienza con un joven que caminaba por la calle sin ninguna preocupación, hasta que, de repente, ve a un tipo intentando asesinar a dos niñas pequeñas que salían de un mercado. Se arma de valor y va a detenerlo, pero acaba siendo apuñalado por él. El ladrón, al verlo, se asusta y huye, mientras el joven se desmaya delante de las dos niñas, pero gracias al dios Isekai, renace en otro mundo en el cuerpo de Cain, un niño pequeño de 3 años que llevaba una semana durmiendo. Al despertar en ese nuevo cuerpo, se sorprende mucho, pensando que estaba en un hospital muy lujoso, hasta que lo atienden su madre y la empleada Silvia, y al verse en el espejo, no da crédito a lo que ve. Al darse cuenta de que ha reencarnado en el cuerpo de un niño, su madre y la empleada salen en busca de comida, y él piensa que debe ponerse al día y descubrir dónde se encuentra. Tras ese momento embarazoso y el cambio de pañales, ella le da de comer e intenta que se duerma, momento en el que él aprovecha para preguntar sobre todo, descubriendo que su nombre completo es Cain Silford, que tiene 3 años y es hijo de Garn, un alto miembro de la nobleza. Él tiene su propio ejército y está a cargo de defender el reino de los invasores de otros reinos. También descubre que su madre se llama Sara y que tiene una hermana mayor llamada Rain, además de 2 hermanos mucho mayores, que son hijos de la primera esposa llamada María, Jim y Ale. Aprende que existen bestias mágicas y aventureros encargados de derrotarlas. Él pregunta si usan espadas y magia, y ella se lo confirma, lo que le entusiasma mucho porque también quiere aprender a usar la magia, pero para ello primero debe aprender el alfabeto. Entonces decide vivir plenamente en este nuevo mundo, ya que, al fin y al cabo, en su vida pasada se quedó solo al perder a su abuelo, que era su único familiar vivo, por lo que no tiene nada que lo ate al pasado. Algún tiempo después, se dedica a estudiar magia, dejando a toda su familia sorprendida por su gran rendimiento, ya que antes no tenía ningún tipo de interés en ello, por lo que su padre decide apoyarlo, permitiéndole leer todos sus libros de magia para que aprenda la parte teórica antes que la práctica, ya que para poder usar la magia, primero debe cumplir 5 años para ser bautizado y obtener la bendición de los dioses. Pero nada de eso se aplica a Cain, quien, escondido en su habitación, se da cuenta de que puede usarla, e intenta que su familia no lo descubra, pero se entusiasma mucho y se deja llevar, y casi quema su habitación, además de que su hermana casi lo descubre. Al ver que Cain está muy interesado en aprender magia y la historia de su reino, ella comienza a enseñarle que, en los 300 años de reinado, el primer rey, llamado Uya, antes de ser el fundador, no era más que un aventurero. También le cuenta que existen otras razas, como elfos, enanos, humanos, bestias, además de criaturas extremadamente adorables. 2 años después, se prepara para ir a su bautizo, donde sus padres se sienten orgullosos de su rápido crecimiento, y él les agradece su apoyo. De camino al bautizo, queda fascinado con el exterior y le pide a su hermana que le enseñe la pantalla de estadísticas. Al hacerlo, se da cuenta de que ella tenía varias habilidades en el nivel 1 y que además también estaba obsesionada con él. Ella le pregunta irritada si ha visto el título, pero él se hace el tonto y dice que no ha visto nada y que solo se ha fijado en las habilidades, ya que ella posee 3 magias elementales. Su madre le cuenta que Ren ha recibido la bendición de nivel 2 de la diosa de la magia, y su padre le explica que estas bendiciones van del nivel 1 al nivel 5, y que cuanto mayor sea el nivel, mayor será el talento del individuo. Él pregunta quién es el responsable de otorgar las bendiciones, y su padre responde que son los dioses, y que en ese mundo se profesa la religión de Menforte, la cual está regida por 7 dioses como pilares. Al llegar al santuario, informan de que quieren bautizar a Cain, y en el momento en que comienza el bautismo, la sala se ilumina, y él entra en el plano existencial de los dioses, donde se encuentra con esos 7. Ellos le dicen que lo estaban esperando, llamándolo por el nombre de Kazuya, es decir, quien fue en su vida pasada. El dios de la creación, Zenon, le hace saber que puede leer todo lo que piensa, por lo que le pide a la diosa Hime que le explique el motivo de su reencarnación. La diosa del ciclo de la vida y la muerte le cuenta que su muerte no estaba prevista, ya que, en realidad, el ladrón de la tienda iba a tropezar y ser capturado por otras personas, por lo que su intervención no era necesaria. Además, debido a eso, en el momento de morir, el delincuente acabó convirtiéndose en un asesino, pero como fue valiente al intentar ayudar a las niñas y murió haciendo una buena acción, el dios de la tierra pidió que le dejaran reencarnarse en ese mundo, y para que la etapa de lactancia y el cambio de pañales no le afectaran, bloquearon sus recuerdos, pero acabó recuperándolo todo al
cumplir los 3 años. El protagonista da las gracias, ya que gracias a eso pudo estudiar mucha magia y llevar una buena vida con su familia. Acaba complaciendo a todos los dioses, y cada uno de ellos le concede su bendición. La diosa de la magia, el dios creador, el dios de la guerra, el de las habilidades, el del comercio, que incluso le da 2 habilidades muy útiles, y por último, la diosa de la tierra. Así que el chico consiguió la bendición de todos. La puntuación máxima era 5, pero este chico acabó consiguiendo un 10 en cada una de las bendiciones. Al volver a la normalidad, su padre le pide que le muestre sus estadísticas, pero él tiene un mal presentimiento, así que sale corriendo con la excusa de que le duele el estómago. En el momento en que ve sus estadísticas, se da cuenta de que los dioses se han pasado de la raya, otorgándole tanto poder, y entiende por qué Zenon se estaba riendo. Buscando una forma de ocultar sus estadísticas, ve el mensaje de Zenon, cuya bendición permite crear hechizos con los que puede ocultar sus verdaderos datos. De vuelta a casa, se disculpa con todos por haberse ido, diciendo que ya se encuentra mucho mejor. Celebran su cumpleaños y mientras festejan, se preguntan por la luz que apareció en el momento del bautismo. Su padre le pide entonces que le muestre sus estadísticas y él, confiado en que las había ocultado, se las muestra. Esto sorprende a su padre y a toda la familia al ver tal poder en alguien de tan solo 5 años. Todos se alegran, pero al mismo tiempo su padre le dice que no debe mostrar sus estadísticas a nadie, ya que, al ser tan poderoso, el rey podría considerarlo una amenaza, y si cometiera algún error, podría quedar bajo la supervisión del reino. Exige a sus sirvientes que nadie revele lo que ha visto y ordena a Cain que no muestre sus estadísticas a nadie. Él acepta y se va a su habitación, donde encuentra el libro de invocaciones. Con ganas de invocar a una criatura mona y regordeta que le reconforte, se dirige al jardín, pero acaba invocando a un enorme demonio, que no tiene nada de mono. Para empeorar las cosas, el rey y una chica llamada Parma estaban en el lugar equivocado, y en el momento equivocado, Caín se prepara para defenderlas. Recordando su pasado, envía al demonio de vuelta a casa. Las chicas corren preocupadas hacia él, que pensaba que iba a morir de nuevo, pero obviamente eso no ocurre. Se levanta tranquilamente y le pide a su hermana que, por favor, no le cuente nada a su padre de lo ocurrido, diciendo que todo está bajo control, pensando que con ese poder puede ayudar a todas las personas de ese mundo. Al día siguiente, llega el momento de su presentación en sociedad. Su padre le dice que, al ser el tercer hijo, no tiene derecho a heredar las tierras, y le pregunta qué quiere hacer con su vida. Muy animado, él responde que será un aventurero. Cain quiere convertirse en aventurero para salvar a las personas que lo necesiten, así que su padre promete contratar a un tutor para entrenarlo. Ya en su habitación, empieza a pensar en cómo sería ese tutor. Quizás una bruja que le enseñara magia, o podría ser un poderoso guerrero. Mientras fantaseaba, le avisan de que ya había llegado, y desesperado sale usando su teletransporte, pero falla en el aterrizaje, y acaba cayendo sobre una pelirroja de grandes pechos. Después de rozarla sin parar, se disculpa por el accidente. Su mayordomo le explica que se trata de 2 tutoras. Millie es esa pelirroja, una aventurera de rango D, mientras que la de pelo verde es Nina, una elfa aventurera reservada. Al igual que Millie, también es de rango D. A partir de ahora, ellas serán sus tutoras y se harán responsables de él durante los próximos 3 años. Entonces comienzan las clases, sin perder tiempo. Las primeras son de esgrima, donde la pelirroja le dice que se caliente para tener un duelo con ella. Pero al ver sus habilidades, la de pelo verde piensa que Millie ya no tiene nada que hacer. Se enfrentan y él se muestra muy superior, lo que les hace preguntarse qué tipo de monstruo es y si realmente solo tiene 5 años. Él responde que sí, ya que hace pocos días fue bautizado. Al ver su dominio con la espada, la de pelo verde le pregunta si ha recibido la bendición del dios de la guerra, y él responde que sí, pero que su padre le ha prohibido hablar de sus bendiciones. Millie, agotada, le pide que pare, ya que no puede seguir el ritmo, así que hacen una pausa para que Nina comience con las clases de magia. Ella dice que su bendición de la diosa es de nivel 3, así que empezarán por lo básico, pero Cain avisa de que no es necesario, ya que lo aprendió todo desde muy joven gracias a los libros, demostrando que sabe controlar los elementos principales. Nina se sorprende mucho al ver que él es capaz de lanzar hechizos sin conjurarlos, algo que normalmente exige un alto nivel de entrenamiento, y se da cuenta de que definitivamente es un prodigio. Le preguntan si él también tiene la bendición de la diosa de la magia, y él confirma que sí, por lo que es tan bueno con la magia como con la espada. Las chicas piensan que no hay nada que puedan enseñarle, y el pequeño bufón lo confirma al mostrar que también posee una caja de objetos. Se lamentan al darse cuenta de que no tienen nada que ofrecerle, ya que su poder las supera por completo, así que él pregunta si puede recibir
recibir clases fuera del castillo, ya que nunca ha salido de la mansión excepto cuando fue bautizado. Les pide que lo lleven fuera para practicar y conocer el mundo, y ellas aceptan, ya que con sus habilidades eso no sería un problema. Por eso acuden a su padre para intentar convencerlo, explicándole que el nivel de sus habilidades es absurdamente alto, superando con creces la magia básica, y que si intentan enseñarle magia intermedia dentro de la mansión, acabaría destruyéndolo todo. Sus padres se sorprenden, pues nunca imaginaron que superaría a sus tutoras tan rápidamente, así que aceptan que entrene fuera de la mansión, con la condición de que regrese antes del anochecer y limite su poder. Después de eso, salen de la mansión, emocionados ante la posibilidad de grandes aventuras. Las chicas dicen que ese es un buen lugar para entrenar y le piden que pruebe su magia intermedia contra unas rocas. Sin embargo, al usar su poder de fuego, no solo destruye la roca, sino también gran parte de los alrededores, dejando un cráter enorme. Ellas dudan mucho de que eso sea magia intermedia y piensan que debe de haberse cansado mucho por usar tanto poder mágico, pero él responde que se siente muy bien. En ese momento le piden que guarde silencio, pues se acerca una criatura, que resulta ser un conejo asesino. Este esquiva el ataque de Millie y se lanza directamente contra Kane, pero él lo esquiva rápidamente, derrotando al conejito con una bala en el aire. Ellas lo felicitan por derrotar a su primera bestia, diciéndole que puede vender sus materiales, pero primero él quiere enseñársela a su familia, así que la guarda en su caja de objetos. Millie comenta que le gustaría comprar un bolso mágico para guardar sus objetos, que es un objeto mágico muy similar al suyo, pero que no es necesario contar con la bendición del dios del comercio para usarlo. Así que, como aún tienen tiempo, siguen cazando. Y Nina usa su habilidad de rastreo para buscar bestias cercanas, detectando algunas de ellas a 300 metros. Él, muy emocionado, le pregunta cómo funciona esa magia, y ella responde que puede rastrear el poder mágico de los monstruos, expandiendo el suyo propio y sintiendo todo lo que la rodea. Y al intentar hacer lo mismo, él consigue detectar 4 conejos asesinos, dejando a Nina sin poder creerlo al ver que lo ha conseguido a la primera, y además sabe el número exacto de monstruos. No pierde el tiempo y acaba con ellos usando su magia, y al último lo empuja hacia el bosque con el viento. Pero cuando va tras él, las chicas lo detienen. Le explican que ese es un bosque muy peligroso, lleno de criaturas muy poderosas, y que una vez cada década se vuelven locas y salen al exterior causando desastres y destrucción. Por ese motivo, la ciudad está protegida por una enorme muralla. También le dicen que debe convertirse en un gran aventurero para que, en el futuro, sea él quien proteja la ciudad. Por la noche, al ver sus estadísticas, se da cuenta de que ha subido al nivel 8 y se pregunta cómo ha subido tantos niveles derrotando solo a unos cuantos conejos, hasta que descubre que posee una habilidad pasiva que multiplica su experiencia por 100. Dios mío, a este chico no le faltan bendiciones. Se asusta al pensar en lo que podría pasar si alguien descubriera su truco, ya que él solo quería vivir aventuras tranquilas, pero estos dioses se han vuelto locos. Al día siguiente, sale con las chicas, que lo llevan hasta el gremio de aventureros para buscar información sobre los monstruos más fuertes. Les recibe la recepcionista Rudy, y él le pregunta si hay algún monstruo más fuerte que los conejos asesinos, y ella responde que podrían ser lobos, pero le advierte de que puede ser muy peligroso. Aún así, ellas confían en que Kane pueda encargarse de ello. Rudy pregunta por él, y las chicas le cuentan que es el hijo del señor de la ciudad, y ella rápidamente se disculpa por no haberlo tratado con el debido respeto. En ese momento, aparece un matón burlándose de Melee por ir con un chico. Le ordena que lo deje y se vaya a beber con él, pero ella se niega diciendo que están trabajando. Aún así, el imbécil insiste en burlarse de ella por ser de rango D, diciendo que no debería desobedecer a alguien de rango C por ser superior. Kane interviene ordenándole que la deje en paz, diciendo que ellas son sus profesoras y que necesitan continuar con el entrenamiento, por lo que no puede permitir que él las moleste. Aparta la mano que sujetaba a Nina y el hombre se levanta para darle una paliza, pero ese idiota no sabe con quién se está metiendo. Kane invoca a Mike Tyson, esquivándolo y tirándolo al suelo. Irritado, el hombre le dice que deje de jugar, pero Kane esquiva de nuevo y le da en la otra pierna. Ya furioso, coge una espada y ataca desesperadamente, mientras Kane esquiva todo con facilidad y ya no puede perdonarle por molestar a sus tutoras. Sujeta la
espada con el dedo y lo echa del gremio como si nada, y también lanza por los aires a sus cómplices. Ellas le agradecen que las haya protegido, diciendo que la próxima vez serán ellas quienes le ayuden. Millie se sorprende al ver que él también es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo, así que él responde que también aprendió eso con el libro. A partir de ese momento, siguieron yendo al bosque para que él practicara su magia. Y así, de repente, pasan 3 años. Cain ahora tiene 8 años. Mientras habla con su criada, se da cuenta de que ella está muy triste, ya que sus tutoras se han negado a renovar el contrato. Ella le pregunta si quiere que hable con su padre para resolverlo, pero él responde que no es necesario, pues sabe que no puede mantenerlas a su lado para siempre. Aún así, quiere recompensarlas de alguna manera. Dado que han sido muy buenas con él durante estos 3 años, recuerda que Millie quería comprarse un bolso mágico y decide que ese será el regalo perfecto. Por la noche se adentra en el bosque, cazando monstruos y guardando sus materiales, pero su actividad acaba llamando la atención de los soldados de la capital, que creen que se trata de un ataque de las bestias mágicas. Hacen sonar una alarma y salen rápidamente para contener la supuesta invasión. Mientras tanto, Cain decide que ya es suficiente y se marcha utilizando un teletransporte, pero acaba dejando caer su pañuelo por accidente. Al llegar, su padre descubre, gracias al pañuelo, que todo ha sido culpa de Cain. Más tarde, continúan cazando lobos, y las chicas reconocen que, a pesar de tener solo 8 años, Cain las supera en todos los sentidos. Al ser su último día como sus protectoras, Cain les entrega la bolsa mágica que tanto deseaban, diciendo que él mismo la fabricó cazando a un ogro y a un dragón de tierra. Las chicas se quedan impactadas con lo que oyen, ya que ni siquiera un grupo de aventureros experimentados de rango A conseguiría derrotar a tales monstruos. Cain les pide que no se preocupen, diciendo que hizo las bolsas para que no acumulen muchas cosas. Así, se dan cuenta de que pueden guardar una casa entera, y eso las sorprende aún más, ya que la bolsa que Millie quería comprar apenas cabía un carruaje. Es decir, las bolsas que les ha dado son prácticamente tesoros nacionales, y si alguien lo descubre, irá tras ellas. Cain les asegura que no hay problema, ya que las bolsas se hicieron solo para ellas 3, así que nadie más podrá usarlas. Aún así, se preguntan si realmente se merecen algo tan valioso, ya que no sienten que hayan enseñado tanto. Cain responde que eso no es cierto, pues gracias a ellas ha aprendido muchas cosas. Por ejemplo, lo buena que puede estar la comida fuera de casa, además de la importancia de la amistad y lo divertido que es salir de aventura. Como respuesta, ellas le dan un par de besos de despedida y le dicen que si las necesita en el futuro, le ayudarán. Cain les agradece todo lo que le han enseñado, y así cada uno sigue su propio camino. Algún tiempo después, pasan los años, y llega el momento de que Cain viaje a la capital para su presentación en sociedad, un evento obligatorio para los hijos de familias nobles. Ahora, con 10 años, su hermana Ren está muy emocionada por vivir con él en la capital, y le dice que debería presentarse pronto al examen de admisión para entrar en la escuela, pero su padre le explica que solo podrá ingresar cuando cumpla 12 años, así que aún le quedan 2 años. Ren dice que está muy emocionada y que va a ser la mejor en los exámenes, y que, como hermana mayor, siente que debe dar ejemplo. Su padre comenta que el viaje hasta la capital dura aproximadamente una semana, siempre y cuando no se encuentren con monstruos por el camino. En ese momento, Cain utiliza su habilidad de rastreo y detecta varios monstruos atacando a personas a unos 3 kilómetros de distancia, sorprendiendo a su padre con el alcance de su habilidad. Le dice que hay un grupo de monstruos atacando a 10 personas y que deben darse prisa o no podrán salvarlas. Su padre ordena a los soldados que avancen rápidamente, pero Cain cree que no llegarán a tiempo, así que decide ir por delante, pues de lo contrario será demasiado tarde. Sus padres intentan detenerlo diciéndole que es muy peligroso, pero él responde que estará bien. Al fin y al cabo, ha sido entrenado por 2 excelentes tutoras. Salta del carruaje y usa su magia para avanzar a gran velocidad. Mientras tanto, unos jabalíes monstruosos atacan a los soldados del reino, que intentaban desesperadamente proteger la carroza, ya que en su interior se encontraba una princesa. Uno de los jabalíes avanza para atacar, pero en ese momento llega Cain y lo elimina.
Los soldados le advierten de que es muy peligroso para un niño, pero él sigue avanzando derrotando a todos los monstruos que se encuentra por el camino. Desde el aire observa cómo los soldados estaban siendo acorralados, así que interrumpe su ataque para no hacerles daño y opta por usar otra técnica con la que elimina a 2 de ellos, quedando solo el jefe de los jabalíes. Esquiva los ataques y acaba eliminándolo por completo usando su espada de fuego. Tras derrotarlo, le pregunta al soldado si se encuentra bien, pero esos ingratos le dicen que no se acerque a la carroza, por lo que se presenta como el tercer hijo del marqués. Dice su nombre, Cain von Silforte, dejando al soldado sorprendido. En ese momento, los soldados de su padre llegan al lugar y quedan impresionados al ver que todos los monstruos ya habían sido derrotados. Un soldado cae gravemente herido y Cain corre a ayudarlo, utilizando su magia curativa para sanar a todos los que lo rodean. Explica que necesitan alimentarse, ya que no puede recuperar la sangre perdida y como no puede revivir a los soldados que han muerto, guarda sus cuerpos para celebrar un funeral más tarde. Cuando llegan sus padres, no dan crédito a lo que ven, sobre todo al ver el escudo del carruaje que pertenecía a la casa del duque Santana. Al abrirse las puertas, salen 2 chicas, que son la princesa Telesta y la señorita Silke. Se alegra de ver que están bien, pero se sorprende al encontrarse ante la princesa y la hija de un duque. Las chicas le agradecen que las haya salvado y se preguntan quién es el bajito. Su padre las presenta entonces y Cain dice su nombre, feliz de que estén bien. De repente, Telesta se desmaya y Cain pregunta si puede ayudarlas con su magia. Tras recibir permiso, utiliza su magia para calmar sus mentes, haciendo desaparecer todo el cansancio y el dolor. Una vez aliviadas, Telesta corre hacia él, presentándose y agradeciéndole todo lo que ha hecho. Silke, que tampoco quiere quedarse atrás, también se abalanza sobre el pobre Cain, haciendo lo mismo, y las dos pronto empiezan a discutir para ver quién se queda con él. Le preguntan qué hace por allí, y él, nervioso, responde que va a la capital para su presentación en sociedad. Casualmente, ellas también se dirigen al mismo lugar, así que le piden que las acompañe, diciendo que así se sentirán más seguras. Cain ha sido secuestrado. Desesperado pide ayuda a su padre, pero al final se lo llevan de todos modos. Durante el trayecto, se siente extremadamente incómodo entre las 2 chicas, que quieren mantenerlo allí retenido, alegando que tienen miedo de que las ataquen de nuevo. La princesa le pide que la llame Teles, pero él responde que no puede, ya que sería una falta de respeto. Silke también le pide que la llame por su nombre, y tras mucha insistencia, no tiene más remedio que aceptar. En un momento dado, aparece un soldado para avisar de que están a punto de llegar a la ciudad de Renova y que deben prepararse. Cain le pregunta si ha visto todo lo que ha pasado, y el soldado responde que sí, lo que le avergüenza aún más. Aún así, las 2 chicas no se dan por vencidas e insisten en que las acompañe hasta la capital. Y de hecho, al llegar a la ciudad, él intenta despedirse. Las 2 dicen que no pueden quedarse sin él. Quieren que pase la noche con ellas, alegando que pueden ser atacadas por monstruos. En ese momento, su padre interviene para salvarlo, diciendo que aún son muy jóvenes para compartir habitación, ya que eso sería inapropiado. Pero las chicas terminan insistiendo mucho, dramatizando, así que no le queda otra opción que pasar la noche con ellas. Pero con una condición, pide que la habitación sea muy grande y que las camas estén bien separadas. Sin embargo, acaban en una habitación pequeña, con las camas juntas. Él se acuesta en medio para quedar entre las 2, pero Silke no pierde el tiempo y junta su cama con la de Cain, haciendo que Telestia haga lo mismo. Él les pide por favor que vuelvan a colocar las camas en su sitio, pero ellas responden que tienen miedo de alejarse de él y acabar siendo atacadas por algún monstruo. Le suplican que duerman juntos, lo que hace que el chico no pueda dormir en toda la noche por los nervios. Al día siguiente, continúan el camino hacia la capital, mientras Cain piensa que ha pasado una noche horrible por no haber podido dormir. Al llegar al palacio, son recibidos por Den Bonsar, el vicecapitán de la Orden Real de los Caballeros. Este dice que los soldados ya le han informado de todo lo sucedido, y se muestra agradecido por haberles ayudado y por haber traído los cuerpos de los compañeros caídos. Cain hace entonces aparecer los cuerpos de los soldados muertos, y el hombre le da las gracias de nuevo, diciendo que gracias a él sus familias podrán darles un entierro digno. Al oír las campanas, Cain decide dirigirse a su presentación, pero le informan de que debe acudir a una audiencia con el rey. Se dirige hasta allí, donde el rey le cuenta que, de camino al reino, fueron atacados por 50 orcos, lo que sorprende a todos los presentes,
dioses al saber que él los derrotó a todos él solo y que, además, curó a los soldados supervivientes y trajo los cuerpos de los muertos de vuelta a la capital. Por eso, el rey decide recompensarlo por tal hazaña. Lo nombra barón, además de darle 10 monedas de platino y una mansión. Todos los presentes se indignan al oír esto, negándose a creer que un niño de 10 años se haya convertido en noble. Un hombrecillo regordete y bigotudo se queja de que eso es impensable, y hasta el propio Caín piensa lo mismo, pues no quiere llamar la atención. El rey, irritado, le ordena que se calle, diciendo que quien no es capaz de realizar tal hazaña no tiene derecho a opinar, y que un genio de ese nivel debe ser debidamente recompensado. El rey le pregunta si acepta o no, y sin muchas opciones, Caín acepta. Se da por terminada la audiencia, y se le pide que se quede en el palacio real y se dirija a un salón para mantener una conversación privada. Una vez allí, su padre comenta que nunca imaginó que su hijo menor sería el primero en ascender. El rey llega acompañado de las chicas, agradeciendo a Cain por haberlas salvado, y el padre de Silk, llamado Eric, también le da las gracias, lo que deja a Cain un poco avergonzado. Entonces el rey va directo al grano y le pregunta si quiere casarse con su hija. Eric, del mismo modo, le hace la misma propuesta. Le explican que la boda no se celebraría de inmediato, sino solo cuando alcanzaran la mayoría de edad, pero que se comprometerían desde ese mismo momento. Sorprendido, Cain pregunta el motivo, y el rey responde que es porque ya se les ha visto muy juntos, de la mano e incluso durmiendo juntos, y que después de eso nadie más querría casarse con ellas. Esto deja al pobre Cain acorralado. En un flashback, vemos que el rey, al darse cuenta de que Teleste y Silk querían convertirse en sus novias, decidió atarlo al reino vinculándolo a ellas. De vuelta al presente, le dicen que debe asumir la responsabilidad de sus actos. Mientras Cain se lamenta por haberse involucrado con esas dos locas, mirando a su padre en busca de ayuda, pero no consigue nada, ninguna solución. Entonces a este galán no le queda otra opción que aceptar la propuesta. En ese momento, esas dos tontas empiezan a hablar de lo mágica que fue la noche en que durmieron abrazados, lo que hace que Cain entre en pánico al ser juzgado por sus padres, quienes le reprenden diciéndole que debe tener más cuidado con sus acciones. Al cabo de un tiempo, Ren se pelea con él por haberse comprometido con dos chicas raras, mientras que su padre comenta que el rey llegó a preguntarle si su hijo era un mujeriego. Después de eso, Cain visita la iglesia para reunirse con los dioses y les pregunta si no se han excedido al darle tanto poder. Ellos responden que sí, que posee habilidades sobrehumanas y que actualmente es el humano más poderoso del mundo. Aún así, le dicen que necesita adquirir más experiencia y le preguntan si le gustaría ascender y convertirse en un semidios, situándose al mismo nivel que las bestias sagradas y los dragones divinos, aunque también le advierten de que hay límites que no debe traspasar ni poner a prueba. A continuación, le dicen que la gente del reino está aburrida de la monotonía y le preguntan si no tendría alguna forma de cambiar eso, tal vez aplicando algo de su vida pasada. Cain piensa que si consigue crear algo que no existe en ese mundo, tendrá el éxito asegurado, así que decide aceptar la misión, pero antes de empezar, tiene que acompañar a su hermana a comprar ropa. Aburrido y cansado de estar en ese lugar, se escapa de su hermana y se encuentra con su amiga de la infancia llamada Parma, a quien salvó del demonio que él mismo invocó. Él le cuenta que está en la capital para su presentación, mientras que Parma dice que está trabajando en la tienda de su tío. El tío, llamado Tamanías, pregunta quién es él, y ella responde que se trata del joven Cain, que pertenece a la nobleza. Al oír esto, Tamanías se avergüenza por no haberlo tratado con el debido respeto y se disculpa, pero Cain le dice que no se preocupe, ya que no quiere que la gente se entere. Aprovechando la oportunidad, pregunta si puede ver los productos de la tienda y queda impresionado por la variedad, así que dice que quiere crear un objeto recreativo y pregunta si Tamanías estaría dispuesto a fabricarlo y venderlo. Al mostrarle su idea, Tamanías queda fascinado, a pesar de ser algo sencillo, pensando que incluso los nobles quedarían encantados con ello, así que le pide que le permita fabricarlos, y Cain se anima diciendo que primero harán el prototipo, entregándole una moneda de oro como pago. Tamanías dice que es demasiado dinero, pero Cain responde que debe considerarlo una inversión, así que acepta. Como director de la empresa, Tamanías pondrá todo su empeño en este nuevo proyecto. Cain sale de la tienda, pero al salir se da cuenta de que Ren estaba enfadada porque la había dejado sola y no se había quedado a ver cómo le quedaban los vestidos. Él responde que ya sabía que todo le quedaría muy bien, y su hermana le sigue el juego diciendo que cuando llegue a casa
casa le obligará a volver a verla. Y de hecho, por la noche, ella pasa un buen rato enseñándole todo lo que ha comprado, mientras él dice que todo le queda genial. Pero cuando llega su turno, la empleada les interrumpe, avisando de que el señor Tamanías le ha pedido que vaya a la tienda. Al llegar, Cain queda impresionado al ver el prototipo y pregunta si ya está listo. Tamanías responde que aún tiene que ajustar algunos detalles, pero quería terminarlo lo antes posible para enseñárselo. Cain dice que está perfecto, tal y como se lo imaginaba, y empiezan a jugar para probarlo. Y, obviamente, Cain gana mientras explica las reglas. Tamanías comenta que sin duda se hará muy popular, y Cain piensa que eso es exactamente lo que quiere, ya que era un juego muy popular en su vida pasada. Le pide a Tamanías que produzca una versión para el pueblo llano y otra para la nobleza, comenzando con 50 unidades para los nobles y 1000 para el resto, y que, según vayan las ventas, produzcan más. Tamanías responde que su empresa no tiene fondos suficientes para producir todo eso, pero Cain le dice que no se preocupe, ya que él mismo correrá con todos los gastos, lo que sorprende a Tamanías. Entonces él promete hacer todo lo posible para que el proyecto salga bien, y Cain, avergonzado, le dice que no tiene por qué inclinarse, ya que solo se trata de la primera inversión. Tamanías explica que deben formalizar un contrato con el dios del comercio para, básicamente, patentar el producto, siendo los únicos autorizados a fabricarlo durante los próximos 3 años. Ofrecen el producto como tributo al dios del comercio, estableciendo el contrato, lo que convierte el artículo en exclusivo de la empresa. Por lo tanto, cuanto antes empiecen, mejor. Y tienen un mes para prepararlo todo. Cain le pide que fabrique una versión mucho más lujosa que las demás para regalársela a la familia real. Tamanías se siente inseguro a la hora de crear algo a la altura de las expectativas del rey, pero Cain le dice que no se preocupe, ya que confía mucho en él. Mientras tanto, Cain piensa que, como el prototipo ha desaparecido, probablemente lo estén usando los dioses, y de hecho, eso es exactamente lo que está pasando. Al llegar a casa, todos le preguntan dónde estaba, ya que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Entonces se dirigen rápidamente al lugar donde su padre le dice que va a llamar la atención de mucha gente, ya que al fin y al cabo, se ha convertido en varón a una edad tan temprana. Así que será mejor que tenga cuidado con todos los padres que querrán presentárselos a sus hijas. Y él dice que no le preocupa, haciendo que su padre vea lo maduro que es, pensando que no parece un niño de 10 años. Al llegar a la ceremonia, se pone nervioso, pero su padre le dice que esté atento, y al entrar se da cuenta de que el gordito que se negaba a que él se convirtiera en varón está allí dentro. Se encuentra con Eric y Silky, donde su padre lo presenta formalmente a la sociedad, ya que todo lo que pasó fue algo privado. Eric le agradece por salvar a su hija, y Cain se siente incómodo con su sonrisa inquietante. Silky se presenta formalmente, y Cain la elogia al verla tan guapa con ese vestido, lo que la conmueve mucho, pero Eric interviene diciendo que, para tener 10 años, sabe muy bien cómo tratar a las mujeres. Entonces Garni dice que es porque su hermana es muy estricta, y él se ha acostumbrado a tratarla así para mantenerla de buen humor. Al cabo de un rato, aparece el rey, dando la bienvenida a todas las familias nobles y a sus hijos. Cuando están ante el rey, Garni le ordena que salude a la princesa, y tras decirle que parece una diosa, el rey le pide que cuide lo que dice, ya que ha avergonzado a su hija con esas palabras, y le pregunta a Garni cómo puede enseñar a su hijo a ser tan mujeriego. Entonces Cain le dice al rey que le gustaría mostrarle algo, pidiéndole permiso para sacarlo de su cajita de objetos. A continuación, le muestra el juego, mencionando que lo ha desarrollado junto con la empresa Sarakai, y diciendo que el juego se llama Reverse. Esto llama la atención del rey, pero este dice que lo mirará más tarde, ya que tiene asuntos que tratar con él relacionados con su hija, ordenándole que se presente en el salón tras terminar la ceremonia, y sin más opciones, él acaba aceptando. Al retirarse, su padre le pregunta por el juego que ha creado sin haberle dicho nada, por lo que Cain responde que, al ser propietario de una mansión, sintió que necesitaba mucho más dinero para poder mantenerla, lo que hace que su padre vea que es un auténtico noble en toda regla. Le dice que va a saludar al resto de invitados y le pide que vaya a socializar con los niños. En ese momento llega Silk, que lo invita a charlar un rato, ya que Teleste todavía estaba con el rey. Cain le pide que, por favor, deje de llamarlo de manera tan formal y que simplemente lo llame por su nombre. Esto hace que Silk empiece a coquetear con él, repitiéndolo varias veces, pero es interrumpida por Rabite, el hijo del gordito que no paraba de fantasear con ella. Silk le responde con frialdad, mientras los aduladores del gordito le dicen a Cain que debe saludar debidamente al hijo del marqués
Scorgino. Él lo saluda con normalidad, presentándose como el varón Kane, lo que hace que lo juzguen al pensar que es hijo de un simple varón. Mientras Rabbit intenta humillarlo delante de Silk, Kinem lo llama y le dice que tenga cuidado con lo que dice. Kane interviene para decirle que todo va bien, lo que hace que Rabbit, enfadado por no recibir una disculpa de Kane, exija salir fuera para enfrentarse a él. Una vez fuera, Silk, preocupada, le pregunta qué pretende hacer, ya que se va a enfrentar a mucha gente a la vez. Rabbit ordena a sus secuaces que lo ataquen con la bendición de los dioses que se les ha concedido, pero acaban haciendo el ridículo. Él monta un espectáculo para, al final, lanzar una bolita de fuego que más bien parece una canica, y los demás acaban haciendo la misma payasada, mientras Silk aprovecha el drama para acercarse aún más a Kane. Pero ella, ya cansada de las payasadas, revela que Kane no es el hijo de un varón, sino que él es el propio varón, lo que hace que el trío de mocosos entre en pánico. Ella cuenta que él es el tercer hijo del marqués Garn Silford, y que además fue él solo, sin ayuda de nadie, quien la salvó a ella y a Telestia de un ejército de 30 orcos, lo que hace que los chicos recuerden que habían oído rumores de que un chico de su misma edad había ascendido a varón después de eso. Entonces, desesperados, le piden perdón por haberlo tratado de esa manera, ya que no sabían quién era realmente, así que huyen rápidamente del lugar. Mientras Silk le pregunta si ya sabía desde el principio que se trataba de un malentendido, diciendo que, si es así, tiene un lado oscuro y que debería contárselo a Telestia, pero él le ruega que no lo haga. Sin embargo, ella lo chantajea pidiéndole una cita. En ese momento llega Telestia, que los oye hablar, y Kane intenta callarla para que no diga nada, pero acaba empeorando la situación, ya que ha besado a una chica sin estar casado. Así que tiene que asumirlo. Silk le cuenta que van a tener una cita, lo que hace que Telestia se ponga celosa y exija tener una también. Y tras una rabieta, Kane acepta tener una cita con ella, pero el rey los oye y dice que tendrán que tener una conversación mucho más larga y detallada para dejar claro cómo están las cosas con su hija, lo que deja a nuestro Kane en pánico. Después de un buen rato, se reúnen con el rey y Eric, donde juegan una partida de Riverside, y el rey dice que sería mejor que eso quedara solo entre ellos, pero Kane se opone diciendo que lo ideal es compartir la diversión con todo el pueblo del reino. Sin embargo, Eric interviene diciendo que se ha enterado de la cita que va a tener con su hija, y aunque el compromiso ya está decidido, sigue siendo un secreto, por lo que los dos futuros suegros le dicen que lo mejor es que tenga cuidado con lo que hace. Algún tiempo después, el primer ministro Magnal le entrega un mapa y las llaves de su nueva mansión, mencionando que cuando el rey supo que él iría al Palacio Real, quiso escapar de la reunión para ir a jugar con él, por lo que Kane se siente aliviado de no tener que jugar contra el rey, ya que este estaba ocupado. Sin embargo, en ese preciso momento, Eric entra y lo desafía a un duelo, lo que hace que Magnal y el resto de los nobles que se encontraban allí también lo desafíen, por lo que Kane pierde la esperanza de volver a casa antes de tiempo. Más tarde llega a su mansión, que estaba en ruinas, y al entrar e iluminar los alrededores, se da cuenta de que toda la mansión se estaba desmoronando, en un estado completamente lamentable y llena de polvo, pero con un simple toque mágico lo repara y lo limpia todo por completo, dejándolo como nuevo, y nada más terminar va a recibir a sus empleados, que han venido a trabajar en su mansión a petición suya. Sylvia dice que se esforzará por ofrecerle el mejor servicio, mientras que Colin se presenta y dice que será su nuevo mayordomo, mencionando que el mayordomo de la casa de su padre le ha hablado mucho de él y de todos sus grandes logros. Las chicas empiezan a limpiar toda la mansión, pero al comenzar se dan cuenta de que todo ya estaba impecable, y Kane dice que lo limpió y lo arregló todo con magia antes de que llegaran. Sylvia dice que ya se lo imaginaba, mientras que Colin se sorprende al ver cómo ella acepta todo lo que dice Kane sin cuestionar nada. La chica va a instalar todas sus pertenencias, mientras que Colin dice que se encargará de todo y le recomienda que vuelva a la casa de su padre, ya que sus hermanos mayores han regresado. Al reunirse con ellos, le dicen que nunca habrían imaginado que él lograría convertirse en noble mucho antes que ellos. Se sienten muy orgullosos de él. Rain está ansiosa por ir a conocer su mansión, y uno de sus hermanos le pregunta si está segura, ya que, al fin y al cabo, era una mansión abandonada, así que seguro que habrá muchos fantasmas, pero ella responde que no hay problema, pues Kane la protegerá. Un tiempo después, todos se dirigen a su mansión, donde quedan impresionados, pues parece recién construida, así que su padre le pregunta si
él ha sido el responsable, ya que hace años estaba en ruinas, y Kane confiesa que ha usado magia para dejarla como nueva. Kane les muestra todas las habitaciones, encantando a toda su familia. Pero al llegar a la biblioteca, su padre le dice que necesita conseguir obras de arte, ya que a la nobleza le interesa eso, decorarla con pinturas, armaduras e incluso monstruos disecados. Al oír eso, Kane se anima y sale rápidamente a colocar uno de esos. Pero entonces se oye el grito de pánico de Sylvia, y al llegar al lugar, se queda impactado al ver un enorme dragón rojo en el salón principal. Kane dice que solo es un dragón disecado, pero su padre le pregunta cómo lo ha conseguido, y él responde que hace tiempo que lo derrotó, lo que sorprende a Garny, ya que el dragón rojo es un monstruo de nivel calamidad, y ni siquiera un grupo de aventureros de clase alta podría derrotarlo sin perder algunas vidas. Así que le dice que avise a las empleadas la próxima vez, para evitar que alguna sufra un infarto, y comenta que un dragón rojo vale al menos 5,000 monedas de platino, por lo que solo eso ya es más que suficiente como decoración de lujo. Kane, al hacer cuentas, se sorprende al ver que su escultura vale más de 10 millones de yenes. En ese momento, oye otro grito, y al llegar descubre que es su madre, que estaba encantada con el chorro de agua del inodoro, diciendo que es majestuoso cómo le limpia el trasero, y Ren le pide que haga lo mismo en su casa. Garny dice que es mucho alboroto por un simple inodoro, pero entonces le invitan a usarlo, y tras probarlo él también queda encantado con ese chorrito, diciéndole a Sarah que en su casa también tendrán uno, y también le comenta a Kane que a sus invitados les encantará conocerlo. Kane pregunta a qué invitado se refiere, y su padre le explica que los nobles con una mansión deben presentarlas en sociedad, lo que irrita a Kane por tanta formalidad. Esa noche se pregunta qué debería hacer, y Colin le dice que ya lo tiene todo resuelto, entregándole una lista con los invitados y todo lo que será necesario. Al revisar los nombres, se da cuenta de que el marqués Corguino está incluido, y le pregunta a Colin si es realmente necesario invitarlo, ya que no se llevan bien, pero él responde que, al ser un marqués, debe ser invitado por formar parte de la alta nobleza. Kane pregunta si puede invitar también al rey, pero él responde que solo los condes y los nobles de rango superior pueden invitar a la realeza, así que revisa todo lo que necesita preparar y se pregunta qué podría regalar a alguien de la nobleza, mientras que Sylvia sugiere que, en lugar de limitarse a las formalidades, ofrezca hospitalidad. Esto hace que Kane comience a crear varias copas lujosas con magia como regalo para todos los invitados, además de enseñar a sus cocineros a hacer hamburguesas y a transformar vino común en vino espumoso, dejando a Sylvia maravillada al probar estas cosas, quedándose encantada con la comida y prácticamente adicta al alcohol. En ese momento, Colin avisa de que ha llegado un mensajero del Palacio Real, convocando a Kane a una reunión con el rey, y al encontrarse con él, el rey, enfadado, se queja de no haber sido invitado a la presentación de la mansión, mientras que Eric y Magna sí lo habían sido y se lo restregaban en la cara. Kane explica que tenía intención de entregarle la invitación en persona cuando se volvieran a encontrar, pero como el rey está muy ocupado, no tuvo oportunidad, así que le entrega la carta que Colin le había sugerido llevar por si acaso. El rey, animado, le restriega la carta a Eric, diciendo que siempre supo que recibiría una invitación. Sus futuros suegros dicen que llevarán a sus hijas y están ansiosos por ir a la reunión. Por la noche, sus empleadas quedan impresionadas con la noticia, preguntándose por qué iría el rey, ya que no pertenece a la alta nobleza, y Kane explica que es porque es el prometido de la princesa Telestia. Las chicas se ponen muy nerviosas por tener que atender a la realeza, pero Sylvia dice que solo tienen que dar lo mejor de sí mismas para ofrecer el mejor servicio, un servicio excelente, mientras él les dice que confía en ellas, motivándolas. Al caer la noche, comienzan a llegar los invitados, y él los recibe en la entrada acompañado de Colan. Eric llega junto con Silk, quienes le agradecen la invitación, y al entrar en la mansión quedan impresionados con la escultura, viendo que Kane les impresiona cada vez más. Mientras tanto, Silk menciona que algún día vivirá con él, por lo que su padre le dice que todo tiene su momento, así que no tiene por qué estar diciendo esas cosas todo el tiempo. Le informa de que Kane debe dar la bienvenida al resto de invitados. Kane dice que espera que disfruten de todo lo que ha preparado para ellos, lo que hace que la gente quede fascinada al probar la bebida, ver las lujosas copas y degustar la deliciosa comida, comentando que ya se ha ganado el corazón de las chicas por el estómago, elogiándolo por ser un mujeriego de primera. En ese momento,
momento, Rey llega a la presentación, quedándose encantado con la copa y aún más fascinado al probar la bebida. Cain le sugiere que pruebe la comida y el rey se deleita con el sabor. Entonces, la reina menciona el famoso chorro de lava trasero, ya que le ha encantado, diciendo que es algo revolucionario y que lo necesitan urgentemente en el palacio real, y el rey, al probarlo, exige que Cain también lo instale en el palacio. Al día siguiente, el rey lo elogia con los mejores elogios por su increíble hospitalidad, dejando a todos impresionados y felicitando a Cain. Sin embargo, en ese momento, Colan avisa de que Corgino ha llegado, así que salen a recibirlo, y él, con una actitud arrogante, desdeña todo lo que se le ha ofrecido, burlándose de la pequeña mansión y de todo lo demás. Cain le pide a Colan que le dé una sacudida, pero justo después Corgino se asusta con la escultura, aunque Cain le dice que solo es algo disecado. Al entrar en el salón, se burla de todos, juzgándolos como una pandilla de gente insignificante. Al probar la bebida, queda encantado, pero dice que está horrible, y al probar la comida, dice que es asquerosa. Cain, ya cansado de sus actitudes, elabora un plan, haciendo que Corgino quede en evidencia ante todos al exigir más copas, mientras Cain espera la llegada del rey. Al verlo, Corgino entra en pánico por su comportamiento, ya que no sabía que el rey estaba presente en la presentación. El rey le dice que su actitud es inaceptable, ya que es un marqués y debe dar ejemplo a la nobleza, y se pelea con él, lo que hace que éste huya desesperado. Silk comenta que Cain ha sido malvado al utilizar al rey y a su padre para darle una lección, pero en ese momento ambos lo descubren, lo que le hace entrar en pánico y pedir perdón por haberlos utilizado. Más tarde, cuando se quedan a solas, discuten con él durante 2 horas. Unos días después, mientras caminaban por el Palacio Real, se encuentra con el vicecapitán, a quien le pregunta dónde puede dejar unos monstruos que Magna le pidió. Se le ocurre un lugar y decide llevarlo a un almacén para dejarlos allí, pero cuando Cain lo ve, dice que es muy pequeño, lo que deja al vicecapitán muy sorprendido, preguntándose si son del mismo nivel que el dragón rojo de su mansión. Cain responde que no es nada impresionante, solo un dragón de tierra, pero eso le sorprende aún más, ya que incluso a los aventureros de rango A les costaría derrotarlo. Le pregunta si realmente es un dragón de tierra, y Cain responde que en realidad no sabe mucho de dragones, pero que es algo bastante grande, así que sugiere dejarlo en el patio. Cain lo saca de su caja de objetos, lo que hace que Adam casi sufra un infarto. Cuestionándose si realmente es un niño, le pregunta si no será algún tipo de héroe o discípulo de los dioses, lo que pone un poco nervioso a Cain, quien responde que solo es hijo de un marqués. Le dice que no cambie de tema, y cuando Cain se disponía a marcharse, lo detiene y le pide que entrene con los soldados, alegando que le gustaría presentárselo a la capitana, ya que a ella le gustan las personas fuertes. Sin tener a dónde ir, Cain acepta. Al llegar con los soldados, el vicecapitán lo presenta, recordando a todos que fue él quien salvó a la princesa Telestia de 30 orcos sin ayuda de nadie. Cain pregunta por la capitana y le responden que llegará en cualquier momento, probablemente cuando estén luchando, ya que nunca rechaza un buen combate. Esto asusta al pobre Cain, que imagina que debe de ser una bestia salvaje. El vicecapitán le dice que no se preocupe, ya que ella no va a hacer nada, o al menos eso es lo que él espera, y ordena que comiencen el combate. Uno de los soldados se opone, diciendo que él no es más que un niño, y que, al ser de la caballería real, sería un abuso enfrentarse a él. Darin responde que, si eso es un problema, entonces él puede empezar primero. Al iniciar el combate, el soldado le cede el primer movimiento, pero Cain, con un solo ataque, lo humilla, haciéndolo rendirse. Con un mal presentimiento, intenta huir, pero Darin lo detiene, diciéndole que, como ha superado sus expectativas, será mejor que se enfrente a todos los soldados a la vez. Cuando estaban a punto de atacarlo, los interrumpe la capitana, que les pregunta cómo pueden atacar a un niño, y si es que no tienen honor. Ella consuela a Cain, preguntándole si está bien, y le dice que ya no tiene que preocuparse, pues ella lo protegerá. Cain se sorprende al ver que ella es una elfa, y sus instintos de mujeriego se despiertan de inmediato. La capitana discute con el vicecapitán por permitirlo, pero tras escuchar que fue él quien derrotó a 30 orcos y salvó a la princesa, su actitud cambia por completo, y ella lo desafía a un duelo. Alguien pregunta dónde ha quedado el entrenamiento, y los soldados se apartan para ver el combate con más comodidad, diciendo que Cain no será capaz de derrotarla, ya que ella es una maestra espadachina. Cain dice que solo tiene una espada de madera, mientras que la de ella es de verdad, pero ella responde que no
no tiene filo. Empiezan a luchar, dejando a todos los soldados impresionados al ver que Kain está al mismo nivel que la capitana, considerada la más fuerte del reino. Rápidamente él aumenta su fuerza y la derrota por completo, pero ese fue su mayor error, ya que acaba haciendo que ella se enamore de él y se convierta en una acosadora. Ella dice que se casará con él, dejando a Kain y a todos los que lo rodean en estado de shock, pero él responde que solo tiene 10 años y ni siquiera la conoce. Ella entonces se presenta como Tifanna Believer, revelando que es la hija del duque de Líder y que, además de capitana, también es vizcondesa y que la edad no importa, ya que, al ser una elfa, vivirá al menos 300 años. Pero eso es lo que menos preocupa a Kain, que se esconde detrás de Darin y le dice que, al ser hija de un duque, no debe tomar decisiones precipitadas. Ella responde que no hay problema, pues al salir de casa, le dijo a la familia que solo volvería con su marido. Kain responde que ella puede hablar por sí misma, pero que él necesita consultar a mucha gente al respecto. El pobre Darin intenta ayudar, pero finge no saber nada, y Tifanna ordena que soliciten una audiencia con el rey para agilizar el matrimonio. Así que se lleva a Kain prácticamente a rastras. Al presentarse ante el rey y revelar sus intenciones, tanto él como su padre se quedan atónitos y exigen una explicación. Kain cuenta todo lo que ha sucedido y el rey le pregunta si le ha hablado de su compromiso con Telestia. Él responde que, al ser algo confidencial, prefirió no mencionarlo. Su padre le pregunta si no sabe qué cargo ocupa Tifanna, pero Kain responde que no sabe nada, solo que ella es capitana de la Orden de los Caballeros. Entonces el rey revela que los elfos son una raza muy apreciada y que muchos países libraban guerras para esclavizarlos, hasta que el reino de Aesfor, bajo el mando del primer rey, tomó sus tierras bajo su protección, formando una alianza con el reino de los elfos. Es decir, básicamente Tifanna es una princesa. El rey le revela a Tifanna que Kain ya está comprometido con su hija y también con la hija del duque Eric, pero eso no hace más que aumentar aún más su deseo de casarse con él, al ser reconocido por figuras tan importantes. Sin otra opción, le ordenan que escriba una carta a su padre pidiendo permiso. Emocionada, se marcha prácticamente secuestrando a Kain. Cuando se quedan a solas, comentan lo increíble que es que él la haya derrotado, ya que eso lo convierte en el más fuerte del reino, y se preguntan si la capitana no estaba en su mejor forma. Pero Darin afirma que ese no es el caso. El rey le pregunta a Garn sobre esto, ya que él es su padre, pero este responde que está tan sorprendido como ellos. Darin menciona que cuando le preguntó si era discípulo de los dioses, Kain se puso muy nervioso, lo que hizo sospechar al rey de que hay algo especial en él. Magna dice que hay una forma de averiguarlo. Unos días después, Kain vuelve a encontrarse con Darin, temeroso de que aparezca Tifanna, que le obliga a luchar con ella todo el tiempo, y le revela que, gracias a las batallas, ha desbloqueado el título de maestro espadachín, pero en ese momento la oye a lo lejos e intenta huir. Por eso, Darin lo atrapa y lo lleva ante el rey. Al reunirse, Kain se pregunta qué ha hecho esta vez, ya que todos están reunidos, pero el rey le dice que no se preocupe, pues solo quería mostrarle algo. Magna le entrega un libro único de magia de nivel emperador, revelando que fue escrito por el primer rey de Isfor, y Kain se anima, preguntándose si puede leerlo. Al recibir permiso, queda fascinado al ver hechizos que antes no conocía, pero todos se sorprenden al darse cuenta de que el libro está escrito en japonés, un idioma que nadie allí sabe leer. Kain se da cuenta entonces de que el nombre del primer rey está escrito en japonés, así que tal vez él también haya reencarnado como él. El rey le pregunta quién es realmente, y Kain, preocupado, piensa qué decir, temiendo perderlo todo si cuenta la verdad. Sin embargo, confiando en ellos, decide revelarlo todo, haciéndoles prometer que nada de lo que oigan saldrá de aquella sala, y que si no logran entenderlo, no tendrá más remedio que abandonar el reino. Les cuenta que conserva los recuerdos de su vida pasada en una tierra muy diferente, de donde también vino el primer rey, y se disculpa por no haberlo contado antes. Garny le pregunta si realmente es su hijo, y Kain responde que sí, o al menos eso fue lo que dijeron los dioses cuando fue bautizado, dejando a todos impactados al darse cuenta de que ha hablado con los dioses. Quedan aún más impactados cuando revela que habla con los 7 dioses cada vez que va a la iglesia. Su padre le pide que le muestre sus estadísticas, y al hacerlo, casi sufre un ataque al ver que posee la bendición de los 7 dioses, superando el nivel máximo. El rey dice que si sus títulos son reales, tanto él como todo el reino tendrían que inclinarse ante él, ya que ser el elegido de los dioses supera cualquier título del mundo. Kain responde que no quiere nada de eso,
A pesar de tener recuerdos de su vida pasada, está feliz con su vida actual, con un padre y una madre que han sido amables con él, encantado de poder usar magia, luchar contra monstruos y conocer a personas importantes, ya que en su vida pasada lo perdió todo y era un fracasado. Desea seguir viviendo su nueva y maravillosa vida tal y como está. Le dice a su padre que está agradecido por ser su hijo y le pide perdón al rey por haberlo ocultado todo, rogándole que sigan tratándolo como siempre lo han hecho. El rey responde que no hay problema y que podrá continuar su vida como desee, pero sugiere que debería convertirse en rey, lo que sorprende a todos. En ese momento, Tiphana, que ya había conseguido el permiso de su padre para casarse, los interrumpe y secuestra a Kain para continuar con sus entrenamientos de combate. Eric le dice al rey que, viendo cómo se comporta Kain, no hay nada de qué preocuparse. El rey, más aliviado, ordena que nada de lo dicho en aquella sala se revele, ni siquiera a sus propias familias, y le pide a Kain que proteja a sus seres queridos y a todo el reino con su gran fuerza. Unos días después, Kain se enfrenta a sus novias, porque han descubierto que también está comprometido con Tiphana. Él explica que, tras entrenar con los soldados, acabó metiéndose en esa situación. Silke comenta que, si sigue así, de adulto acabará casándose con todo el reino, lo que a ella le parece hasta divertido, mientras que Telestia dice que es mejor que deje de aceptar más compromisos. Sin embargo, son interrumpidos por Tiphana, que vuelve a secuestrarlo. 2 años después, Kain está en la biblioteca real leyendo el libro del primer rey, y descubre que Yuya dejó algo parecido a un diario, en el que revela que también vino de Japón y cuenta que, tras ser atropellado por el camión, Isekai despertó en este nuevo mundo. Kain se sorprende al ver que, a diferencia de él, Yuya llegó con su cuerpo original. En ese momento, las chicas lo interrumpen y le preguntan qué está haciendo. Silke le pregunta si está estudiando para los exámenes de la academia, y para evitar que intenten leer el libro, él responde que sí, pero las chicas insisten en que quieren estudiar con él, así que él se disculpa diciendo que ya tiene planes para ese día. Ellas sugieren entonces que sea al día siguiente, pero él se pone aún más nervioso diciendo que eso es peor, y huye rápidamente, pero acaba chocándose con Tiphana, que le invita a luchar junto a ella, pero Kain responde que pueden hacerlo en otro momento y sale corriendo. Mientras corre, se disculpa con las chicas, y al llegar a su mansión, se prepara, pues por fin comienza su nueva vida como aventurero, ya que ha cumplido 12 años y ahora por fin puede inscribirse en el gremio. Al entrar, queda impresionado por lo enorme que es el gremio de la capital, pero distraído, acaba chocando con un aventurero. El hombre le pregunta si es su primera vez, y Kain responde que acaba de cumplir 12 años y está allí para inscribirse. Él le desea suerte y se marcha, diciéndole que cuide su vida, ya que solo tiene una, mientras piensa que ya ha visto ese pelo rojizo en alguna parte. Al llegar a la recepción, la recepcionista le entrega un formulario. Kain se pregunta si debe poner su título nobiliario, pero como eso no tiene nada que ver con ser aventurero, decide poner solo su nombre. La recepcionista le pide que ponga una gota de sangre en el cristal para registrar su maná en la tarjeta del gremio, y luego se la entrega diciéndole que empezará en el rango G. Él recuerda que sus profesoras estaban en ese rango y se pregunta si ya habrán subido de nivel. La recepcionista le dice que si tiene alguna duda puede preguntar, y él le da las gracias. Al darse cuenta de que él no sabía su nombre, ella se presenta como Hetia, le desea buena suerte y le pide que tenga mucho cuidado. En ese momento, los interrumpe un grupo de aventureros y alborotadores que intentaban abusar de Hetia. El grupo intenta humillar a Kain, pero él simplemente esquiva los ataques, lo que los enfurece aún más. Uno de ellos intenta desenvainar la espada, pero Kain se lo impide advirtiéndole que no lo haga. Afortunadamente, el pelirrojo de antes interviene, y el matón lo reconoce como Cloud de la llama de hielo. Les dice que si quieren pelea, que se la busquen con él, lo que hace que el grupo huya aterrorizado. Hetia y Kain le agradecen la ayuda, pero él responde que no lo hizo por él, ya que, por los movimientos de Kain, quienes habrían salido mal parados serían esos idiotas. Le pregunta a Kain cómo se llama, y tras presentarse, lo invita a tomar algo. Como Kain es un niño y solo le sirven un zumo de frutas, Cloud le pregunta si ha entrenado mucho para llegar a ese nivel, y Kain responde que desde pequeño, mencionando que sus tutoras también eran aventureras. Esto hace que Cloud reaccione de forma extraña, pero enseguida cambia de tema. Brindando por el gran aventurero novato, Kain le pregunta por el apodo Llama de Hielo, y Cloud le explica que el nombre proviene de su grupo, ya que él usa una espada de fuego, mientras que su esposa usa magia de hielo.
Kane queda impresionado al saber que forma equipo con su esposa. Cloud le dice que debería encontrar a alguien especial para hacerse más fuerte y aceptar misiones más peligrosas. Mostrando su tarjeta de aventurero dorada, que revela que es de rango A, dice que, aún así, está muy por debajo del primer rey, que tenía triple rango S, y que su tarjeta es negra, o al menos eso es lo que dicen. De repente, su esposa llega y le da un golpe, quejándose de que esté bebiendo a esas horas. Cloud dice que ella es su esposa Lina y que es maravillosa, recibiendo otro golpe. Ella le dice que deje de perder el tiempo bebiendo y que vaya directamente a la misión. Kane se presenta y se disculpa, explicando que Cloud lo salvó de un grupo de alborotadores. Lina queda encantada con su educación y le dice que si necesita algo, puede hablar con ella. Cloud le dice que no se deje engañar, porque si él no hubiera intervenido, esos tres se habrían metido en un buen lío. Pero ella le da otra vez, diciéndole que quien se va a meter en un lío es él si no se pone en marcha ya. Por eso se despiden de Kane, mientras ella se lleva a rastras a su propio marido. Y Kane se dirige al tablón de anuncios en busca de la primera misión de su rango. Encuentra a un hombre que necesita eliminar duendes en el bosque, y como la recompensa es por duendes sin límite, acepta la misión y sale animado, pero acaba siendo agarrado por Tifana. Él le pregunta qué hace ella allí, y Darin responde que los soldados están entrenando fuera. Cuando le preguntan qué estaba haciendo Kane, él cuenta que ya se ha registrado como aventurero y que se dirige a su primera misión, pero Tifana decide acompañarlo, asustando al pobre Kane. Kane le dice que debería estar entrenando a los soldados, pero Tifana, enfadada, responde que qué clase de esposa sería si no acompañara a su marido en su primera misión, ordenando a Darin que se encargue de los entrenamientos. Mientras tanto, Kane intenta aprovechar la distracción para huir, pero no lo consigue. Entonces Kane la fortalece con magia, aumentando sus atributos. Sintiendo el poder del amor, ella lucha como si fuera uno solo con Kane, imaginándolos a los dos luchando juntos, con campanas y hasta vestido de novia. De repente, aparece un grupo de lagartos verdes, y Kane le pide que salve al aldeano mientras él se encarga de la situación. Tifana lleva al aldeano a un lugar seguro, mientras Kane ilumina el lugar con una bola de luz y aniquila a todos con el pilar de hielo, destruyendo también buena parte del bosque. Y después de eso, en el lugar donde luchó, quedó un enorme cráter, descubierto por Mile y Nina, que estaban buscando a los lagartos verdes, pero se dan cuenta de que han llegado demasiado tarde, ya que Kane ya lo había resuelto todo. De vuelta al presente, Kane regresa al gremio para entregar su misión, informando de que también se enfrentó a lagartos verdes y los derrotó. Como esa no era la misión que había aceptado, pregunta si aún cuenta. Hedge se queda impresionada, ya que esas misiones son para aventureros de rango D y los grupos de lagartos son para rango C. Ella dice que ha tenido suerte, pero cuando Kane revela que ha derrotado a 30, casi le da un ataque y corre a avisar a su superior. El hombre, enfadado, ordena que lo traigan inmediatamente. Al encontrarse, él se presenta como Cedric y dice que, como el maestro del gremio está ocupado, él se encargará del asunto, exigiendo que Kane diga la verdad sobre dónde encontró a los lagartos y acusándolo de hacer trampa, ya que es su primer día, solo es de rango G y, además, es un niño, por lo que es imposible que haya derrotado a 30 él solo. Hedge lo defiende diciendo que no puede acusarlo sin pruebas, mientras que Kane insiste en que realmente los derrotó. Sin embargo, Cedric responde que al ver su ficha, se dio cuenta de que no es más que un plebeyo, llamándolo un simple campesino que intenta engañar al gremio. Kane dice que se equivoca, pero Cedric le manda callar, diciendo que le va a confiscar su carta y expulsarlo del gremio. Hedge protesta contra el abuso de poder, pero él le ordena que se calle y le ordena a Kane que se vaya, dejándolo en pánico por ser expulsado el primer día. En ese momento entra el maestro del gremio y pregunta a qué se debe tanto alboroto. Cedric responde que Kane está intentando engañar al gremio. El maestro observa a Kane y le pregunta a su subordinado por qué ha llegado a esa conclusión, pero tras escuchar la explicación, se limita a reír. Irritado, Cedric le pregunta cómo puede creer a un chaval en lugar de a él. En ese momento, Tifana entra y se abalanza sobre Kane, dejando a todos sorprendidos. Darin le dice que deje de hacer eso en público, ya que el compromiso es confidencial, lo que deja a todos aún más sorprendidos. Ella le pregunta qué hace Kane allí, y él responde que ha venido a resolver el asunto de los lagartos y los duendes.
habilidades. El maestro del gremio le revela entonces a su subordinado que Cain es un varón y además el hijo del marqués Garny y que si se casa con Tiffana se convertirá en su cuñado. Cedric entra en pánico, se arrodilla y le pide perdón a Cain, suplicándole que no lo denuncie por falta de respeto. Cain le pregunta a Tiffana si ese tipo de delito existe realmente y ella responde que un plebeyo que insulte a un noble puede ser ejecutado. Sin embargo, como Cain tiene un corazón bondadoso, dice que no quiere castigarlo de esa manera. Acepta sus disculpas, pero le impone una prueba para que no vuelva a acusar a nadie sin pruebas. A continuación, le pregunta al maestro del gremio si aceptará a sus lagartos, y este responde que sí, con mucho gusto. Y como forma de disculpa, decide ascenderlo, diciendo que el rango G es demasiado bajo para alguien como él. Tiffana comenta entonces que Cain derrotó a un dragón rojo él solo a los 10 años, y que es más fuerte que ella, dejando a todos sorprendidos. Tras pensarlo un poco, el maestro del gremio decide ascenderlo directamente al rango A, dejando a todos boquiabiertos al ver que en su primer día ya ha alcanzado ese nivel. Sin embargo, explica que Cain aún tendrá que capturar bandidos para cumplir los requisitos, y que la propia guilda le asignará misiones especiales para consolidar el rango. Ordena a Hetia y Cedric que agilicen todo el papeleo. Al salir, el maestro se disculpa formalmente por el comportamiento de su subordinado, pero Cain dice que no hay problema. El maestro revela que se sorprendió por su compromiso con su hermana, pero ahora que lo conoce se siente más tranquilo y le pide que la cuide bien. Mientras tanto, los dioses observan todo lo que Cain está pasando. Algunos se preguntan si fue correcto otorgarle la máxima puntuación en sus bendiciones, pero otro dios afirma que sí, y que necesitará hacerse aún más fuerte, pues el sello que mantiene a Aaron preso está a punto de romperse, y si eso ocurre, el mundo correrá un gran peligro. Todos coinciden en que Cain debe hacerse aún más poderoso, y que el mejor camino es que sea entrenado por ese misterioso individuo. Un tiempo después, Sylvia lo despierta desesperada. Se le ha olvidado despertarlo para el examen de la academia. Lo levanta apresuradamente pidiendo perdón, diciendo que va a llegar tarde por su culpa, pero Cain la tranquiliza diciéndole que aún hay tiempo. Se despide y se teletransporta hasta la entrada de la academia, dirigiéndose directamente a la recepción, donde le dan su número 285 y lo dirigen a la sala A. Mientras camina, se da cuenta de que no hay ningún conocido en la lista. Al entrar en la sala, observa a todos a su alrededor y se pregunta si Celeste y Silk estarán en otra clase. La profesora comienza el examen advirtiendo que cualquier intento de copiar supondrá la expulsión y que tendrán 2 horas para terminarlo. Al empezar, Cain se da cuenta de que el examen es extremadamente fácil, al menos para él. Poco después, ya lo ha terminado todo. La profesora le pregunta si está seguro, ya que solo han pasado 30 minutos, pero él responde que ya ha terminado. Tras 2 horas, la profesora ordena a todos que paren y pasen a la siguiente prueba, en la que tendrán que demostrar sus habilidades mágicas. Al llegar al patio, ella les dice que deben elegir un objetivo y usar su hechizo más poderoso. Cain se entusiasma y pregunta si puede usar todo su poder, y la profesora responde que sí, ya que hay una barrera defensiva. Mientras los demás empiezan, Cain observa a los demás usando magia y se da cuenta de que son muy débiles, pero entiende que solo son niños de 12 años, mientras que él es absurdamente fuerte. Por eso decide que no sería adecuado usar su magia en el infierno, ya que es demasiado peligrosa. La profesora lo llama, y al lanzar su magia, su bola de fuego se vuelve azul, sorprendiendo a todos. Sin embargo, al alcanzar el objetivo, destruye todo a su paso, dejando solo un rastro de destrucción. Cain pregunta qué ha pasado con la barrera, pero la profesora se queda en estado de shock ante el poder y le pregunta qué ha hecho. Él responde que solo ha usado una bola de fuego, pero ella no se lo cree, ya que ningún hechizo de principiante tiene ese nivel de poder. Las profesoras van a comprobar si nadie ha resultado herido y ordenan a todos que pasen a la siguiente prueba, ya que el campo ha quedado inutilizable, lo que deja a Cain arrepentido. En la siguiente etapa, el profesor dice que van a evaluar las habilidades con la espada, con la oportunidad de entrenar contra aventureros de rango A. Entre ellos está Claudio. Cain se sorprende al verlo, y Claudio también, preguntándole qué hace él allí. Cain explica que está haciendo el examen de admisión, y Claudio decide ser su oponente por el bien de los demás. Cain intenta negarse, pero el profesor dice que no puede rechazar la oportunidad, así que, sin más remedio, acepta. Al comenzar, todos quedan impresionados, incapaces de seguir sus movimientos.
Claudio se entusiasma con la fuerza de Cain y aumenta la intensidad del combate. El profesor los interrumpe diciendo que ya es suficiente, pues están asustando a los demás candidatos. Se detienen y Claudio sugiere que hagan una misión juntos más tarde y que incluso pueden retomar el combate, pero Cain dice que es mejor no hacerlo. El profesor dice entonces que ya ha evaluado sus habilidades y que no hay necesidad de continuar, enviándolo a casa y pidiéndole que vuelva el día de la publicación de los resultados. Cain se enfada con Claudio, mientras este finge no entender. Al llegar a casa, Silvia le pregunta cómo le ha ido, y Cain responde que todo ha ido muy bien y que probablemente haya aprobado. Animada, ella dice que va a preparar mucha comida para celebrarlo. Él le dice que no hace falta, pero su estómago gruñe, así que ella va a preparar comida suficiente para 10 personas. Más tarde, Cain se reúne con el rey, quien le regaña por haber causado tanto daño. Cain explica que no era su intención, ya que al principio quería usar magia de nivel emperador, pero le pareció demasiado peligroso, así que usó una de nivel principiante, que aún así causó toda esa destrucción. El rey, sorprendido, le pregunta si realmente es capaz de usar magia de nivel emperador. Cain dice que sí, pero que no sabe qué puede pasar, y pregunta si puede probarla, recibiendo un no inmediato. Qué bien que este rey tenga sentido común, ¿verdad? El rey le regaña y le dice que tenga más cuidado, así que le pregunta por dónde entró Cain, ya que Teleste y Silk dijeron que no lo vieron. Cain responde que entró por la entrada sur. El rey explica que esa es la entrada de los plebeyos, mientras que los nobles usan la entrada norte. Eric comenta que el director de la academia lo ha contado todo, ya que le pareció extraño que un plebeyo causara tanto revuelo, destruyendo el campo mágico y luchando de igual a igual con un aventurero de alto nivel. Al oír esto, Eric se limita a reír y pregunta si el chico se llama Cain. Al confirmarlo, le dice al director que no se preocupe y que publique los resultados. De vuelta al presente, Magna entrega el informe de los daños causados y el rey vuelve a regañarle, pidiéndole más cuidado al usar su poder. Cain se disculpa y el rey le avisa de que los resultados saldrán ese mismo día. Al llegar a la academia para ver los resultados, Cain empieza a buscar su nombre, pero en ese momento aparece Silk, felicitándole por haber quedado en primer lugar de la clase, diciendo que Telestia quedó en segundo y ella en tercero. Ella comenta que su padre le ha contado todo lo que él hizo y dice que Telestia estaba muy enfadada por no haberlo visto durante el examen. Antes de marcharse, le advierte que si no aparece en la ceremonia, lo obligará a arrodillarse como castigo. Más tarde, mientras camina, Cain se encuentra con su hermana, quien le dice que está muy orgullosa de que haya sacado la mejor nota y le desea buena suerte en el discurso. Cain le pregunta qué discurso, y ella le explica que, por haber quedado en primer lugar, tiene que dar un discurso ante todos los nuevos alumnos. Él intenta decir que sería mejor que lo hiciera Telestia, pero no hay nada que hacer. Al llegar a casa, Silvia le pregunta desesperada cómo le ha ido, y él le responde que ha quedado en primer lugar. Ella se pone muy contenta y le felicita, diciéndole que siempre supo que él sería el mejor, y los demás también le felicitan. Silvia, emocionada, corre a preparar comida para 100 personas, y Cain le dice que está exagerando, pero entiende que es una forma de celebrarlo. Al día siguiente tiene lugar la ceremonia de bienvenida. Cain ve a sus padres allí para apoyarlo, mientras las chicas comentan que está muy guapo con el uniforme, y él responde que ellas también están muy guapas. Más tarde, todos se sientan para el inicio de la ceremonia, mientras los demás alumnos sienten envidia al verlo acompañado por ellas, y algunas comentan que Cain es como un sueño. La ceremonia comienza, y el director llama a Cain para que dé su discurso. Sube al escenario, se presenta y habla sobre el lío que tuvo el día del examen, agradeciendo a los profesores por dejarlo pasar. Cita al primer rey, diciendo que todos en el reino tienen el mismo derecho a aprender independientemente del linaje, y que quiere hacer muchos amigos. Esto hace que todos lo aplaudan. En ese momento, anuncian que el rey está presente y que también pronunciará un discurso. Sube al escenario, felicita a los nuevos alumnos y les pide que den lo mejor de sí mismos, enviando un mensaje indirecto a Cain, que lo entiende perfectamente mientras sus padres se sienten un poco avergonzados. Más tarde, en el aula, las chicas le preguntan dónde estaba, y Telestia responde que el rey no paró de repetirle 1000 veces que no metiera la pata. La profesora les pide a todos que se sienten y se presenta como Elka. Explica que, antes de empezar las clases, deben elegir lo que desean estudiar. Cain, emocionado, dice que quiere ser aventurero, pero sus futuras novias le dicen que no puede, ya que es un noble. Telestia dice que debe aprender
aprender sobre la nobleza, pero a Cain no le gusta mucho la idea. Silky dice entonces que puede estudiar tanto nobleza como aventura, lo que le anima mucho. Decide estudiar nobleza, aventura, magia y objetos mágicos. Le preguntan qué van a elegir ellas. Telestia dice que va a estudiar nobleza y asuntos internos, ya que así le ayudaría a administrar su futuro dominio, mientras que Silky elige nobleza y comercio por el mismo motivo. Cain dice que no entiende nada de administrar un dominio, pero que hará todo lo posible por ser un buen marido. Al salir de clase, el chico gordito y sus compinches acosan a Parma. Cain se da cuenta de la situación e interviene, diciéndoles que la dejen en paz, ya que es su amiga de la infancia. El chico le pregunta por qué defiende a una plebeya en lugar de a los suyos, y Cain responde que eso no importa y que siempre defenderá a sus amigos. El chico, enfadado, amenaza con contárselo a su padre para arruinar a su familia, pero en ese momento interviene la princesa. Al verla, se asustan. Ella les dice que si siguen comportándose así, se lo contará al rey, y ellos, asustados, se disculpan. Telestia les dice que deben pedir perdón a la chica, y, tragándose su orgullo, se disculpan y se marchan. Cain le dice a Parma que puede contar con él siempre que lo necesite, pero las chicas, al ver su cercanía, le ordenan que se arrodille mientras hablan con ella, mientras Cain observa y se da cuenta de que se están riendo, preguntándose si aquello era algún tipo de extraño complot. De repente, oye una voz en su cabeza que le dice que es exactamente como lo describió el anciano, que le ha caído bien y que quiere hablar con él. Se dirige a la biblioteca para que puedan charlar, y al abrir la puerta, Cain es transportado a otro lugar, donde observa una casa a lo lejos, pero pronto es transportado de nuevo y aparece ante quien parece ser Ouya. Este le ofrece café, y Cain se sorprende mucho, preguntándole quién es y de dónde ha sacado ese café. El hombre responde que lo estaba esperando, llamándolo por el nombre de Kazuya. Le pide a Cain que baje la guardia, diciendo que no pretende hacerle ningún daño, y menciona que Zenon y los demás dioses han hablado mucho de él, ya que, al igual que él, también ha reencarnado en este mundo. Cain le pregunta si conoce a los dioses, y él responde que sí, presentándose como Yuya Jirasawa, lo que deja a Cain atónito al darse cuenta de que se trata del primer rey. Yuya se sorprende al ver que Cain lo reconoce, y Cain comenta que está leyendo el libro que él dejó sobre magia de nivel imperial. Confundido, le pregunta cómo es que sigue teniendo el mismo aspecto después de 300 años, pensando que tal vez sea un fantasma. Yuya le dice que lo compruebe por sí mismo, y al ver sus estadísticas, Cain queda impactado al darse cuenta de que es un dios de la creación. Yuya explica que el mundo en el que se encuentran se llama Fatinei, y fue creado por él, por lo que es un dios de la creación, y incluso después de 300 años, sigue igual. Cain se queda extremadamente sorprendido, así que Yuya le revela que Zenon y los demás dioses le pidieron que entrenara a Cain. Cain pregunta por qué, diciendo que ya está teniendo dificultades por ser demasiado poderoso. Yuya le dice entonces que intente coger una galleta de su mano, y al fallar, le dice que aún le queda mucho por aprender. Cain pregunta por qué tiene que hacerse más fuerte, y Yuya le revela que hay alguien con quien debe luchar. Cuando Cain pregunta quién es, Yuya le cuenta que hace 300 años, esa persona hizo que la humanidad se destruyera entre sí. Explica que, utilizando un oráculo, implantó la desconfianza en el subconsciente de las personas, haciendo que se mataran entre ellas. Ese enemigo es Aaron, el dios maligno. Yuya revela que él y sus compañeros lograron sellarlo hace 300 años, pero el sello se está rompiendo con el tiempo, y es solo cuestión de tiempo hasta que sea liberado. Cain pregunta por qué Yuya no lo sella de nuevo, y él responde que no puede, ya que ahora es un dios de otro mundo, y al igual que los dioses, no puede interferir directamente en los asuntos terrenales. Por lo tanto, toda la responsabilidad recae sobre Cain. Yuya menciona que la vida pasada de Cain tiene un papel importante en esto, pero al intentar preguntar más, Cain es transportado al océano, lejos de su mansión, y Yuya le entrega una espada y le dice que a partir de ahora será su maestro, y que cuando cumpla su objetivo, le contará toda la verdad. Cain insiste en saber cuál es la revelación sobre su vida pasada en todo esto, pero Yuya solo le entrega una brújula que apunta hacia su mansión, diciendo que cuando consiga llegar hasta allí, lo revelará todo. También le dice que Cain necesita subir de nivel, ya que su nivel actual es muy bajo, y que debe alcanzar el nivel 600 para poder enfrentarse a Aaron, mientras que actualmente solo está en el nivel 300. Yuya le advierte que eso llevará bastante tiempo y le prohíbe el uso del teletransporte. Cain se queja de que así tardará demasiado y pregunta por la academia. Yuya responde que no tiene por qué preocuparse, ya que un año en ese lugar equivale solo a un día en el mundo real, como una especie de sala del tiempo. Antes de marcharse, Yuya dice que, al final, la decisión siempre será de Cain. Motivado,
Motivado, Cain comienza a entrenar enfrentándose a una gran cantidad de monstruos. Solo han pasado 5 minutos desde que empezó, pero no se rinde y sigue luchando. Mientras tanto, en el mundo real, Silky y Celestia van a la mansión de Cain en su búsqueda. Sylvia las recibe totalmente desesperada, disculpándose por la forma en que las ha recibido. Las chicas se extrañan al darse cuenta de que Cain no está en la mansión, ya que, al no haber ido al gimnasio, pensaron que estaría en su casa. Sylvia pregunta si por casualidad se habrá metido en problemas, o si lo habrán secuestrado, encarcelado o asesinado. Pero Celestia dice que no se preocupen, ya que, al fin y al cabo, se trata de Cain, y solo deben esperar a que vuelva a casa. Volviendo a Cain, este casi es devorado por un monstruo, pero reacciona y acaba con él, preguntándose si no va a salir de ese lugar, ya que han pasado meses sin poder siquiera dormir bien, perdiendo todo rastro de esperanza de seguir luchando. En ese momento oye un ruido a lo lejos, preguntándose qué es. Se dirige hacia allí pensando en qué le impulsa a moverse. Al llegar, encuentra a un lobo herido, así que le dice que va a acabar con su sufrimiento, pero estando a punto de matarlo, recuerda el momento en que se interpuso para salvar a aquellas niñas en su vida pasada, dándose cuenta de lo que estaba a punto de hacer y pidiendo perdón a la bestia por haberla asustado, ya que él siempre tuvo el ideal de proteger a todos los indefensos. Por eso intenta curar sus heridas con su supercuración, pero al tener poca mana, le cuesta mucho. Aún así, utiliza todo su poder para intentar salvar la vida del pequeño y acaba completamente exhausto, desmayándose. Un rato después, se despierta y observa cómo lo estaba protegiendo el pequeño lobo, que lo abraza agradecido por haberlo curado. Entonces él le pregunta si está solo en ese lugar, y el pequeño se pone muy triste, así que Cain le pregunta si quiere acompañarlo. Él acepta, y Cain acaba bautizándolo con el nombre de Haku, lo que hace que Cain recupere su confianza. Pasa el tiempo y suben de nivel juntos, hasta que finalmente logran llegar a la mansión de Yuya. Al entrar, este menciona que Cain ha crecido mucho, revelando que han pasado 4 años intentando llegar a la mansión. Al observar a Haku, menciona que ha conseguido al Fenrir, revelando que se trata de una bestia sagrada. Yuya se da cuenta de que confía mucho en Cain, así que le dice que podría hacer un contrato con él para poder invocarlo cuando quiera. Cain le pregunta si le gustaría, y él acepta, desapareciendo debido al contrato. Entonces Yuya le dice que solo tiene que invocarlo para que vuelva a aparecer. Él dice que su entrenamiento aún no ha terminado, y se presenta su nuevo maestro de combate, The Rain, quien se presenta, y Cain le pide ayuda para que cumpla su promesa, y revela qué tiene que ver su pasado con luchar contra Aaron. Entonces él responde que se lo contarán todo antes de irse, tras lo cual comienza su entrenamiento con The Rain, quien le dice que aún es muy débil y que debe derrotarlo para hacerse más fuerte, mencionando que es mucho más débil que Yuya, y que Aaron es mucho más fuerte que él. Al comenzar el combate, acaba noqueado de un solo golpe y de repente se despierta en la casa de The Rain. Al bajar las escaleras le preguntan si se encuentra mejor, y una chica se presenta diciendo que se llama Rudy, y que es la esposa de The Rain, dándole la bienvenida a su casa y revelando que fue una sorpresa que The Rain lo llevara hasta allí. Cain se sorprende al ver a un pequeño dragón bebé y, emocionado, le pide que sean amigos, pero este se pone nervioso y Haku se vuelve un poco agresivo. Entonces Cain les pide que no se peleen. Entonces ella dice que ya es suficiente y les avisa de que es hora de comer. Cain queda encantado con la comida, después de pasar años sin comer decentemente. Tras devorar ese plato, Cain le da las gracias por la deliciosa comida. Rudy, encantada, dice que ahora él vivirá con ellos, por lo que preparará muchos platos, mientras Cain come animado deseando que todos sus seres queridos también estén comiendo cosas muy ricas. Entonces vemos cómo Telesha y Silk estaban aprendiendo a cocinar. Querían darle la bienvenida a Cain cuando volviera a casa, así que Sylvia se pelea con ellas diciéndoles que para cocinar deben recorrer un arduo camino, por lo que deben esforzarse para que el señor Cain se sienta muy feliz al comer, y así ellas le agradecen por sus enseñanzas. Volviendo a Cain, sigue siendo golpeado por The Rain. Cada vez que entrena recibe una paliza, pasando el tiempo y completando un año para mejorar cada vez más sus habilidades, hasta que menciona que debe hacerse mucho más fuerte para poder derrotar a Aaron, lo que hace que Cain recuerde todo lo que Yuya le contó, revelando que anteriormente Aaron era el dios de la diversión en el mundo de Zenon, ya que antes existían 8 dioses. Menciona que en su mundo no existen juegos ni entretenimiento, debido a que no hay un dios de la diversión, ya que Aaron utilizó el oráculo para provocar que todas las personas inocentes participaran en un juego mortal, lo que provocó que los dioses lo expulsaran del reino de los dioses, pero
si el sello se rompe y él regresa, reanudará su juego mortal, y todos sus seres queridos se verían envueltos en el caos. Cain, preocupado, pregunta cómo puede detenerlo, y le responden que debe hacerse mucho más fuerte, mientras que Yuya, por su parte, menciona que no fue capaz de proteger a sus amigos en la lucha contra Aaron, revelando que las personas a las que no protegió eran sus padres, Megumishina y Sayashina, los padres de su vida pasada. Entonces vemos el flashback de cómo fueron invocados a este mundo. Marin les cuenta que deben luchar contra Aaron para poder salvarlo, pero los padres de Kazuya solo querían volver con su hijo. Después vemos cómo Marine los libera, ya que ella no estaba de acuerdo con los ideales del pontífice de atraerlos por la fuerza, por lo que les dice que vean con sus propios ojos cómo está cambiando el mundo, y así se marchan para, unos años después, reunirse con los dioses, a quienes preguntan quién es el responsable de los cambios que están investigando, y estos les dicen que no pueden interferir en los asuntos terrenales, pidiéndoles que les ayuden a detener a Aaron, por lo que les entregan el cristal para poder sellarlo, y un tiempo después se enfrentan a él, quien demuestra tener un poder colosal. Yuya y los demás lo habían acorralado, pero él atacó a todos los presentes, eliminando a una gran cantidad de soldados, donde Negumi perdió la vida al intentar proteger a Marine. Sayashina, enfurecida, se lanza contra él con todas sus fuerzas, mientras Yuya aprovecha la oportunidad para sellar a Aaron de una vez por todas. Con esos recuerdos en mente, Cain se fortalece cada vez más rápido para proteger a todas las personas importantes en su vida, y a todos aquellos que se encuentran en apuros, logrando finalmente superar su entrenamiento. Dice que su entrenamiento ya ha terminado y debe correr rápidamente para reunirse con Yuya, con el fin de ver a sus padres, y al hacerlo se encuentra con él en la tumba de sus padres, quien le dice que ellos siempre se preocuparon mucho por él, revelando que nunca dejaron de buscar una forma de volver a su mundo para estar a su lado. Allí les da las gracias por pensar siempre en él, y también le agradece a Yuya por haber cuidado de sus padres. Como última prueba, le muestra la galleta y él consigue cogerla, lo que hace que Yuya reconozca que realmente se ha vuelto mucho más fuerte. Le pregunta si no quiere tomar un café, pero él responde que quiere volver a su mundo lo antes posible. Antes de que se vaya, Yuya le dice que ya han pasado 5 años desde que empezó a entrenar, así que no puede llegar allí con ese aspecto, cambiándolo por completo y transformándolo de nuevo en un niño. Yuya le dice que se lleve a Haku con él, entonces llega y le pide que se lleve a un pequeño dragón para que él también pueda venir al mundo. Así que Cain también hace un contrato con él, les da las gracias por haber cuidado de él durante todo este tiempo, y cuando está a punto de marcharse, Yuya le pide que le entregue una espada al rey. Al retirarse, Yuya menciona que es un chico muy alegre, mientras que Darin menciona que va a ser mucho más fuerte que ambos. Yuya menciona que realmente lo será, ya que tiene algo mucho más grande que proteger, además de contar con muchas personas que también lo protegen. Al llegar a la mansión, las chicas, felices, se lanzan a abrazarlo, mencionando que nunca perdieron la esperanza de su regreso, por lo que le entregan unas galletas que han preparado, ya que Silva les dijo que a él le gustaban mucho, y él, muy feliz, las prueba una tras otra, agradecido por tener a personas tan especiales en su vida. Cain se inclina ante el rey y le entrega la carta de Yuya, y el rey se queda muy sorprendido, preguntándose si realmente estuvo con él. Cain les cuenta que entró en otro mundo donde ha estado viviendo con el dios de la creación, pero el rey y los demás no se lo pueden creer, así que muestra la espada para convencerlos a todos. Entonces, el rey le pide que explique cómo fue que el primer rey lo entrenó, y Cain les cuenta que fue un entrenamiento muy duro, ya que tuvo que atravesar un enorme bosque lleno de poderosos monstruos y luchar día y noche hasta perder la cordura, todo ello durante 5 años. El rey se sorprende y le pregunta si sabe de lo que está hablando, porque no tiene sentido que hayan pasado 5 años. Eric menciona que, aunque haya pasado todo ese tiempo, él sigue siendo el mismo de siempre, y dice que, durante el tiempo que estuvo ausente, llegó un aviso del gremio informando de que estaban a punto de cancelar su inscripción, por no haber aceptado ninguna de las misiones que le fueron asignadas, ya que tenía que cumplir ciertas misiones para conseguir legítimamente el rango. Cain, asustado, va inmediatamente al gremio, donde le pregunta al maestro por qué le cancelarían su inscripción. Este le responde que es porque no ha cumplido ninguna de las misiones que le fueron asignadas. Cain se disculpa diciendo que, desde que empezaron las clases, no ha tenido tiempo suficiente, además de que le han surgido muchas cosas que hacer, aunque eso sea una excusa poco convincente, ya que puede teletransportarse. El maestro le dice que se marchó sin avisar, y que su hermana se quedó muy triste, y que por no luchar con él, estaba a punto de estallar de amor. Cain casi se echa a reír
y pregunta qué pasará con su inscripción. Entonces el maestro responde que cuando fue designado, Dios le dijo que debía capturar a unos bandidos y que ya le queda muy poco tiempo, así que debe darse prisa. Él se pregunta si debe irse en ese mismo momento, y el maestro responde que si no va, su inscripción será cancelada, así que Cain dice que irá inmediatamente. Él le entrega toda la información, diciéndole que los bandidos merodean por la ruta de la gracia y la capital real, y le pregunta si será capaz de encargarse de ello, ya que son unos 10 bandidos, pero luego recuerda que Cain es el más fuerte del reino. Se teletransporta a las afueras y usa su magia de vuelo para llegar con mayor facilidad, logrando detectar a los bandidos. Al aterrizar, se sorprende al ver que quienes esperaban el carruaje eran Mile y Nina, sus antiguas tutoras, y quien conducía el carruaje era el padre de Parma. Al ver que estaban heridas, las cura con su magia, mientras que los bandidos, al ver que solo se trataba de un niño, se confían, diciéndole que vuelva al regazo de su madre. Pero él, muy serio, responde que, por haber herido a sus tutoras, no se van a salir con la suya tan fácilmente. Muy rápidamente derriba al primero, luego al segundo, y derrota a todos con mucha facilidad, y las chicas se sorprenden al darse cuenta de que solo se estaba conteniendo. Tras atar a los bandidos, dice que se alegra de que estén bien. Miley le pregunta qué hace en ese lugar, y él responde que está en una misión para capturar a los bandidos. Ellas se quedan impactadas, ya que él solo tiene 12 años, y la misión es para aventureros de rango C o superior, además de que solo han pasado unos días desde que se registró, pero cuando muestra su tarjeta dorada, casi les da un infarto. Él menciona que es difícil de explicar, pero que ha conseguido subir de rango. En ese momento, alguien dice que eso es increíble, pero se pregunta qué van a hacer con los bandidos. Pero él responde que no tienen que preocuparse porque él se encargará de todo. Después de eso, llegan a la capital. Mientras todos los ciudadanos abuchean a los bandidos diciendo que son una vergüenza, llegaron a la compañía Sarakai, donde Parma se alegró de tenerlos de vuelta. Ella preguntó quiénes eran esos tipos, y él respondió que eran bandidos, ya que había aceptado una misión del gremio para capturarlos. Su padre dijo que, mientras estaban en el camino, fueron atacados, pero que, por suerte, Cain llegó para rescatarlos. Pero Cain responde que fue solo una coincidencia, ya que eran los mismos de su misión. Parma dice que es increíble, ya que, aunque no tiene clases, sigue trabajando. Y además, también tendrá que cumplir con sus obligaciones como varón, por lo que las chicas se sorprenden al darse cuenta de que él también es varón. Millie se disculpa 1000 veces por no haberle hablado con el debido respeto, diciendo que también debe tratarlo con formalidad, pero ellas mencionan que se ha convertido en un buen partido. Cain dice que no es necesario, ya que ellas siempre han sido sus tutoras, así que les pide que sigan llamándole por su nombre, y ellas le agradecen su humildad, mencionando lo mucho que ha crecido, y ella le da un cálido abrazo. Pero él, nervioso, dice que se está haciendo tarde y se marcha rápidamente hacia el gremio. Las chicas van tras él para acompañarlo. Al llegar al gremio, le entrega la misión a Getia, mencionando que tiene testigos que pueden confirmar la detención, mientras ella se sorprende al ver lo rápido que la ha completado. En ese momento, llegan los mismos matones de antes intentando ligar con las chicas, pero ellas dicen que no están interesadas, ignorándolos. Irritado, intenta agarrarlas a la fuerza, pero Cain interviene pidiéndoles que, por favor, las dejen en paz, y los matones, al reconocerlo, entran en pánico, por lo que él muestra su aura asesina para intimidarlos. Pero en ese momento llega Cloud. Cain va a saludarlo, lo que hace que los matones huyan desesperados. Cloud dice que la mayoría de los aventureros tendrían problemas con un grupo así, pero él responde que fue porque estaban molestando a sus amigas. Él pregunta quiénes son, pero luego se sorprende al darse cuenta de que se trata de Millie y Nina, revelando que Millie es su hermana menor. Ellas cuentan que fueron profesoras de Cain cuando él tenía solo 5 años, y al ver esta coincidencia, Cloud propone tomarse unas cervezas para celebrarlo, pero acaba recibiendo un golpe por querer emborracharse. Aún así, acaban celebrando y cuentan que, por casualidad, Cain les ayudó en su misión, mencionando que ya es un aventurero de rango A, lo que deja a Cloud muy sorprendido, ya que se había inscrito hacía solo unos días. De hecho, menciona que era de esperar, ya que fue el único que logró seguir su ritmo en los exámenes de ingreso, lo que sorprende a Millie al darse cuenta de que Cain se enfrentó a su hermano, ya que ascendió al rango A solo con sus habilidades con la espada, sin necesidad de usar magia. Entonces mencionan que no solo es hijo de un marqués, sino también un varón con su propio dominio, diciendo que sin duda es un buen partido, mientras que Cloud y Nina se sorprenden al darse cuenta de ello, pidiéndole que por favor no lo delate por su falta de respeto, pero él responde que no deben preocuparse.
Millie cuenta que cuando Cain era más joven, derrotó a un dragón rojo, por lo que Cloud se sorprende, ya que es una bestia de rango SS. También les muestra las bolsas mágicas que les ha dado, y Nina pregunta si realmente fue Cain quien se las dio, y por curiosidad, cuál es su capacidad. Millie responde que nunca ha conseguido llenarla por completo. Nina pregunta de dónde la ha sacado, y él responde que fue él quien la fabricó. Ella pregunta cuál es la capacidad, pero él se pone nervioso, y Nina menciona que cuando se la dio, dijo que podía almacenar una mansión. Nina se sorprende y dice que su bolsa no puede almacenar muchas cosas, así que él responde que les hará una, pero Nina acaba quedándose dormida sobre él. Cloud menciona que Nina es pésima bebiendo, así que no deben preocuparse, ya que al día siguiente se olvidará de todo. Algo que desespera a Cain porque al día siguiente tiene que ir a clase. Él dice que debe retirarse ya que faltó toda la semana pasada, así que no puede permitirse el lujo de seguir faltando, mientras que Cloud le pregunta por qué un noble con su propio dominio debería ir a clase, y él responde que se siente un poco fuera de lugar, pero a pesar de eso, hay muchas cosas que no sabe y quiere aprenderlas. Mientras tanto, Nina, de repente, dice que quiere darle un abrazo, pero él se pone nervioso y se marcha rápidamente. Cloud les comenta a las chicas que no tiene una vida fácil, así que deberían ayudarlo de alguna manera. Al día siguiente, mientras estaba en su clase de magia, su profesora dice que pueden atacar al objetivo con todas sus fuerzas, y Cain, emocionado, piensa que por fin podrá demostrar todo lo que ha aprendido con Yuya. Sin embargo, rápidamente le quitan las ilusiones, ya que la profesora dice que tiene prohibido usar magia y que tiene órdenes de ponerlo a prueba directamente, ya que la barrera defensiva de la escuela no puede soportar su magia de nivel principiante. Mientras tanto, el grupito, a escondidas, se compadece del pobre Cain. Cloud dice que deben estar listas para su plan. Tras eso, el profesor dice que tiene invitados especiales, y al entrar, todos los estudiantes se sorprenden al reconocer la llama de hielo. El profesor menciona que, en un principio, pidió a un aventurero de rango C que le ayudara con la clase, pero el gremio acabó haciéndole un gran favor al enviar aventureros de rango A y rango B. Pregunta quién de los presentes está inscrito para convertirse en aventurero y si lleva consigo su carta, con la esperanza de que Cain mostrara la suya para sorprender a todos sus compañeros. Pero él, precisamente para evitar eso y no acabar desanimando a sus compañeros, miente diciendo que se la ha olvidado en casa, por lo que Cloud menciona que no debe volver a olvidarla nunca más. Mientras las chicas comentan que lo están tratando de forma extraña, como si fuera algún tipo de criminal, al salir al aire libre les dicen a los estudiantes que les enseñarán a usar magia de activación. De esta forma mejorarán sus habilidades físicas. Mientras Cain se anima mucho, ya que podrá demostrar lo que ha aprendido en una batalla contra Cloud, pero por desgracia queda el último en la fila. Se dirige a Nina, pero ella le responde que tiene prohibido usar magia de ataque en la escuela, por lo que acaba sintiéndose aún más deprimido por no poder demostrar su fuerza. Al verlo, Cloud le dice que aún no es el momento, ya que debe derrotar a todos los alumnos para demostrar su fuerza y ser admirado por todos. Y después ellos mismos se enfrentarían a Cain, donde él mostraría su fuerza. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado, porque justo cuando estaban a punto de empezar, se acaba el tiempo, lo que deja a Cain muy triste. Le pregunta al profesor cuándo volverán los aventureros, pero este le responde que no volverán porque no hay presupuesto, ya que gran parte se ha destinado a reparar la barrera y el muro que él destruyó, lo que hace que Cain pierda la esperanza de demostrar lo que ha aprendido. Por la noche, muy enfadado, se dirige al bosque, desquitándose con todos los monstruos que se cruzan en su camino, diciendo que Cloud es un idiota por no haber luchado con él primero, y acaba destruyendo buena parte del bosque. Los soldados, al ver la gran destrucción, se asustan pensando que se trata del príncipe de las tinieblas, por lo que todos se dirigen rápidamente al lugar. Mientras tanto, Cain, al sentirse mejor, se marcha rápidamente, dejando caer su pañuelo. Y Garnet, al llegar al lugar y observar esto, se sorprende mucho, pero luego se da cuenta de que todo fue obra de su hijo al reconocer el pañuelo. Al día siguiente, el rey le pregunta a Cain si no sabe nada sobre el príncipe de las tinieblas o si los dioses no le han dicho nada, ya que ha habido una gran destrucción en el bosque. Entonces Cain finge no saber nada y dice que no se preocupen, pero Magna le menciona al rey que deberán cooperar con otras naciones para enfrentarse a tal enemigo. Cain dice que no hay necesidad de llegar a eso, pues está seguro de que no volverá a suceder. Entonces el rey le pregunta si está ocultando algo, pero él le lanza una mirada intimidante y se disculpa por todo el desastre que ha causado. Mientras tanto, en el bosque, debido a toda la destrucción, el sello que mantiene a Aaron preso se debilita aún más. Tras esto, nos encontramos en la Academia Real, donde ese día no están impartiendo clases de magia, sino invocaciones. Acaban llamando a Cain, pero él, acostumbrado a que no le dejen participar, responde a la profesora que volverá a
estudiar por su cuenta. Sin embargo, cuando está a punto de salir, la profesora lo detiene, diciendo que hoy no van a hacer ataques mágicos, así que esta vez puede participar, ya que se sentía muy excluido. Y se menciona que la academia ha traído a un especialista para dar clase ese día. Normalmente trabaja como mago del palacio y se llama Rappi. Comienza su clase mencionando que existen dos tipos de invocaciones mágicas. La primera es cuando se establece un vínculo de amistad con el monstruo, y así se forma un contrato como el que Cain hizo con Haku, ya que este lo salvó cuando estaba gravemente herido, y por eso cuidó de Cain cuando estaba exhausto. La segunda forma es mediante un círculo mágico, por lo que el profesor no solo les enseñará, sino que también evaluará sus invocaciones. Menciona que, aunque no consigan controlar al monstruo invocado o hacerse amigo de él, el círculo mágico simplemente desaparecerá. Pero eso no es del todo cierto, ya que recordamos cómo Cain casi muere por su primera invocación. Les muestra unos papeles con círculos mágicos y les dice que intenten hacer sus primeras invocaciones. Al intentarlo, muchos consiguen invocar criaturas adorables, como un ratón, un loro y un conejo, mientras que el otro chico consigue invocar una bestia enorme, pero esta simplemente lo ignora y se marcha, ya que él no tiene suficiente maná para dominarla. Aún así, es impresionante que haya conseguido invocar una bestia así que debe seguir entrenando para aumentar su magia, y algún día podrá establecer un contrato. Una vez que todos terminan sus invocaciones, le toca el turno a Cain, quien se asusta al pensar que podría invocar un enorme monstruo. Sin embargo, se dice a sí mismo que no debe preocuparse, ya que si no quiere un contrato, la criatura simplemente se irá, así que puede concentrar toda la magia que quiera. Pero ese fue su peor error. Cain levanta la mano y acaba invocando a un demonio de alto rango, que se proclama príncipe de las tinieblas. Para evitar que sus compañeros y profesores vean esa escena, lo ciega con un destello intenso. Al oír su nombre, piensa que podría ser un siervo de Aarón. Al ver que fue un simple humano quien lo invocó, el demonio usa su magia para escanear sus estadísticas y se acerca a él, pero acaba cayendo de rodillas, pidiendo perdón por su comportamiento. Se somete a Cain diciendo que será su subordinado, porque, según la criatura, él es el elegido de los dioses y que estará encantado de destruir cualquier nación que él desee con todo su poder demoníaco. Pero Cain se niega, ya que no quiere destruir ninguna nación, además de que no necesita su poder demoníaco. La criatura dice que su nombre es Sed y que si hacen un contrato, acudirá inmediatamente cuando sea invocado. Cain le pide que por favor no lo llame el elegido y que lo llame solo por su nombre, algo que él acepta, y luego desaparece tras firmar el contrato. El profesor, preocupado, pregunta si la criatura dijo que se llamaba Príncipe de las Tinieblas, a lo que Cain responde que sí, pero que no quiso hacer un pacto, pensando que así evitaría muchos problemas. Sin embargo, más tarde el rey vuelve a discutir con él, exigiéndole que cuente la verdad, ya que sabía todo lo que había pasado. Cain se disculpa y cuenta lo del demonio, pero el rey le exige que diga toda la verdad y deje de ocultar cosas. Entonces revela que realmente invocó al príncipe de las tinieblas, lo que hace que el rey y los demás casi sufran un ataque. Le preguntan qué hacer con él, ya que conociendo la obra, dudan de que lo haya hecho desaparecer. Cain les cuenta entonces que hizo un pacto con él. El rey le pregunta si no sabe lo que es el autocontrol, ya que si el demonio se hubiera enfadado, podría haber destruido toda la capital. Como de costumbre, Cain se disculpa por su imprudencia, mencionando que al concentrar su magia, el círculo exigía cada vez más, y que nunca imaginó que algo así saldría de él. Quedan impresionados, pues invocar al príncipe de las tinieblas no es nada fácil, y requiere una cantidad absurda de maná. El rey piensa que tal vez esto se deba al entrenamiento con el primer rey, y le pide que muestre sus estadísticas inhumanas, subrayando que todo lo que vean en esa sala no puede salir de allí, ya que es un secreto de estado, y si se lo cuentan a alguien, el castigo será la ejecución. Entonces Caín muestra sus estadísticas, y todos quedan impactados al darse cuenta de que ahora es un semidios, ya que sus estadísticas son inconmensurables, mientras todos lo elogian por ser un semidios, mencionando que con esos títulos deberían llamarlo Caín el Magnífico. Pero él les pide que, por favor, sigan tratándolo de la misma manera. El rey le pregunta si acaso no tiene la intención de destruir el reino, o mejor dicho, el mundo entero, pero él responde que jamás haría tal cosa, mencionando que el propio Sede le dijo lo mismo. Ante esto, el rey, más tranquilo, dice que seguirán tratándolo como de costumbre, pero sabe que con esas estadísticas, si él pidiera el reino, tendría que entregárselo. Él dice que nada de eso puede revelarse, y le menciona a Caín que convocará una audiencia para ascenderlo a vizconde, entregándole una ciudad entera, y que, si tiene éxito, anunciará formalmente su compromiso con Telestia, además de no interferir en su relación, dejando claro que si no es capaz de proteger
proteger una ciudad, mucho menos podrá proteger a toda una nación. Después de eso, en su mansión, Sylvia se alegra al ver la noticia y pregunta qué región le van a entregar, pero le responden que aún no se le ha informado, solo saben que queda muy cerca de la capital. En ese momento, su mayordomo le informa de que su hermano está en gracia y ha alertado a su padre de que hay indicios de un ataque procedente del bosque de los monstruos. Rápidamente se reúne con su hermano, quien se alegra al verlo, y le cuenta que el número de aventureros atacados ha aumentado mucho en los últimos meses, por lo que ha decidido enviar a aventureros de alto rango para investigar qué está pasando, revelando que el número de monstruos ha aumentado y que están furiosos. Menciona que hace años ya había ocurrido lo mismo y, según los registros, parece ser igual que aquella ocasión, y comenta que ha hablado con su padre para enviar a muchos aventureros de otros gremios, pero al tratarse solo de un indicio, no hay mucho que puedan hacer, por lo que, lamentablemente, todavía no pueden enviar soldados. Después de eso, Caim decide ir al bosque, pero su hermano se opone, ya que él es un señor de una casa noble y aún es un novato. Sin embargo, Caim le muestra su tarjeta dorada, dejándolo muy sorprendido, y le dice que es difícil de explicar, pero que debe recordar cuando era más joven y derrotó a un dragón rojo sin la ayuda de nadie. Entonces su hermano, al ver que es muy fuerte, decide confiar en él. Mientras tanto, él hará todo lo necesario para apoyarlo. Ahora, en el gremio, la recepcionista se queja de que la capital está enviando a un niño, pero al ver su tarjeta dorada, no da crédito a lo que ve. Entonces su jefa se disculpa diciendo que es nueva, y le pregunta cuál es el motivo de su visita. Él le cuenta que su hermano es el administrador de la ciudad y que le ha dicho que hay problemas en el bosque de los monstruos. Ella revela que los indicios de ataques están aumentando y que nadie puede acercarse al bosque, ya que los monstruos parecen haberse vuelto locos y cada vez hay más personas heridas. En ese momento aparecen Mile y Lina, que se alegran de volver a verlo. Él dice que está allí porque es su ciudad natal y su hermano es el administrador, por lo que le ha pedido ayuda con el problema de los monstruos. Ellas comentan que el gremio las ha obligado a ir allí, ya que han enviado a todos los aventureros de alto rango. Se preocupan al pensar que puede haber pasado algo y cuentan que es imposible acceder a ese bosque, ya que cada vez hay más monstruos. Son más fuertes y, como se mueven en grupo, es casi imposible avanzar, por lo que lo intentarán de nuevo tras reunirse con Cloud y Nina, lo que tranquiliza más a Kane al pensar que estarán mucho más seguras con ellos. Él pregunta qué pretenden hacer, y Kane menciona que va a investigar qué está pasando en el bosque, pero las chicas dicen que es muy peligroso entrar allí solo. Rudy comenta que el gremio no se hará responsable si le pasa algo, ya que es un noble y eso puede causar muchos problemas, pero él responde que no hay de qué preocuparse porque es bastante fuerte, y las chicas confirman su poder. A pesar de todo, Rudy le pide que al menos vaya acompañado, y él responde que no hay problema, ya que, aunque no sean personas, sus compañeros son bastante fuertes. Así, en el bosque invoca a sus compañeros y los dos se abalanzan sobre él, pero no se llevan muy bien. Durante el trayecto, siente que lo están observando y derrota a varios monstruos por el camino sin encontrar a quien lo observa. Al tener un mal presentimiento, decide invocar a Sadie, que aparece alterado, pero al darse cuenta de que se trata de Kane, se calma. Le pide que investigue el bosque, ya que su rastreo no está funcionando y siente que está pasando algo muy extraño. Al observar mejor, Sadie menciona que hay un ser con una presencia abrumadora, y es por eso que muchos monstruos se dirigen hacia él. También hay muchos otros monstruos, pero lo que está pasando no es normal, además de que todos son de alto nivel. Él pide ayuda, y Sadie solicita permiso para invocar a su ayudante, así que invoca a su mayordomo Dametia, quien se sorprende al ver a un humano. Sadie explica que se trata de Kane, el humano del contrato, y al darse cuenta de que es el elegido de los dioses, Dametia se arrodilla en señal de respeto. Kane le pide a Sadie que deje de decir que quiere conquistar el mundo y le ordena que se dé prisa con la investigación. Sadie revela que Dametia, uno de los 4 reyes celestiales, es muy bueno en la investigación y puede incluso usar invocaciones especiales. Sin embargo, Kane se asusta al darse cuenta de que se trata de cucarachas y pide que ni se les ocurra mostrárselas. En ese momento, aparecen varios dragones rojos y Kane derrota rápidamente a uno de ellos, dejando a Dametia impresionado con su poder. Kane regresa junto a ellos con una gran cantidad de monstruos, diciendo que volverá a la ciudad para informar de lo que está sucediendo, dejándoles a cargo de continuar investigando. Al salir, Dametia comenta con su maestro que menos mal que no han tenido que luchar contra otro Kane, ya que, de lo contrario, habrían muerto en un instante. En el gremio, las chicas se sorprenden al ver la gran cantidad de monstruos que ha traído, y además, todos son de rango S. Cloud llega preguntando qué está pasando, y Kane les informa de que esos son los monstruos que están atacando el bosque, y que si llegan a la ciudad lo destruirán todo. Menciona que cuanto más se adentran en el bosque, más fuertes se vuelven los monstruos, así que deben
deben estar atentos al entrar. Mientras tanto, Dalmatia descubre que en el centro del bosque hay algo intentando intimidarlos para impedir que avancen. Seth le pregunta si está oxidado y él responde que hace siglos que no lucha, así que quizá lo esté un poco, pero el calor de la batalla le hará recuperar el ritmo. En ese momento, Aaron siente su presencia, pero no se preocupa al darse cuenta de que no es un subordinado de los dioses. Al llegar a una colina, se sorprenden al ver una enorme cantidad de monstruos. Aaron ordena que ataquen mientras Seth se teletransporta rápidamente para informar a Cain. Los soldados activan la alarma de un ataque inminente, mientras los monstruos comienzan el ataque. Cain le pide a Rude que informe a su hermano para que movilice a los soldados, y dice que Cloud y Lina deben reunir a todos los aventureros posibles, ya que deben impedir que los monstruos lleguen a la ciudad. Le preguntan qué va a hacer él, y Cain responde que debe volver al bosque, lo que preocupa a todos, ya que es extremadamente peligroso. Sin embargo, menciona que sus amigos, aunque no sean aventureros, son tan poderosos como uno de ellos, lo que emociona a Seth al darse cuenta de que Cain lo considera su amigo, por lo que no tiene más remedio que dar su vida para ayudarlo. Cuando están a punto de salir, aparece Tifana, que se dirige hacia su marido y alguien le pregunta qué hace allí. Ella revela que su padre ha solicitado refuerzos a la Orden de los Caballeros y que ha llegado antes que el resto por haberse marchado rápidamente, pero que los demás ya están de camino a la ciudad. Cain dice que debe ir al bosque y ella responde que quiere acompañarlo, pero él le dice que debe quedarse en la ciudad, ya que necesita liderar a los soldados, y le pide que, por favor, proteja su hogar, lo que la motiva al pensar que debe proteger el hogar de su marido. Parten rápidamente y le preguntan por qué corren si puede teletransportarse, pero él responde que es porque no todos los humanos tienen esa habilidad y que incluso ellos mismos se asustaron al verlos usarla, pidiéndole que, por favor, se controle un poco. Mientras tanto, Dalmatia derrota a los dragones petrificándolos rápidamente, sintiendo nostalgia al respirar el aire puro de una batalla, pero casi es devorado hasta que Cain lo salva con su magia inferno, derrotando a muchos monstruos con ella. Mientras tanto, Aaron permanece oculto en las profundidades del bosque esperando su llegada. Mientras son atacados, Seth le dice a Cain que se encargará de esa zona, de modo que él podrá enfrentarse a Aaron solo. Cain le pregunta si se las arreglará solo, y Seth responde que sí, ya que llamará a sus subordinados para que le ayuden. Comentan que probablemente acabarán destruyendo el bosque, así que preguntan si eso está bien. Cain responde que pueden causar daños, pero sin exagerar, y Seth queda impresionado por su tranquilidad. Cain lo deja todo en sus manos, así que Seth se marcha junto con Dalmatia. Toda la ciudad está siendo evacuada. Tifana les dice a sus amigas que protejan a los ciudadanos de los monstruos. Claude pregunta si hay algún rastro de ellos, y le explican que los monstruos no dejan de aumentar. La situación es muy peligrosa, así que Millie quiere investigar el bosque. Claude le pregunta qué está diciendo, y ella responde que no pueden depender solo de la fuerza de Cain. No saben cuántos monstruos hay ahí fuera, e incluso el profesor quiere actuar. Esas palabras convencen a Nina, así que Claude se enfada por su imprudencia, pero al no tener otra opción decide acompañarla. Él se pregunta si su esposa lo ama, y ella responde que sí, obviamente. Así, todos salen para contener la invasión de los monstruos. Seth, por su cuenta, convoca a sus otros siervos y les pregunta cómo pueden ayudarlo y por qué ha llamado a los 4 reyes celestiales. Seth responde que un conocido se lo pidió y que necesita que mantengan a los monstruos allí. Esto deja a todos impresionados, preguntándose quién se atrevería a pedirle algo al mismísimo rey demonio. En ese momento, Dalmatia los saluda y nadie puede creerlo. Se trata del legendario general Dalmatia y se preguntan qué hace allí. Él responde que fue el mismo contratista de Seth quien le pidió ayuda. Los demás se preguntan quién es ese tal contratista y piden más explicaciones. Responden que se trata de un semidios, también conocido como el elegido de los dioses, y dice que lo explicará más tarde, pero ahora deben seguir las órdenes y proteger la ciudad, pues no hay otra opción. Mientras tanto, Cain avanza al darse cuenta de que la situación se está descontrolando. Utiliza su magia infernal para limpiar la zona, tras lo cual es atacado por una especie de plaga oscura y finalmente encuentra a Aaron. Aaron dice que, como mascota de los dioses, Cain ha llegado más rápido de lo que esperaba. Cain le pregunta si él es el responsable de aquel desastre, el antiguo dios de la diversión Aaron, y este responde que, por desgracia, solo ha conseguido resucitar parte de su cuerpo y que ha tenido que tomar prestado otro cuerpo, lo que le ha molestado mucho. Cain no lo ataca y le pide que deje de invocar monstruos. Aaron se limita a reír diciendo que se trata de un juego para ver si los humanos serán devorados, preguntándole cómo cree que va a poder detenerlos, llamándolo gracioso y preguntándose cuánto tiempo podrá resistir su pueblo. A lo lejos, Cloud se da cuenta de que hay gente atacando desde el aire. Lina cree que está bromeando, pero él le dice que no
y le pide que lo compruebe por sí misma. Ella ve que es verdad y sugiere que quizá estén intentando reducir el número de monstruos, por lo que podrían estar de su lado. Lina dice que puede ser, que quizás sean amigos de Caim, lo que lo explicaría todo. En ese momento informan al equipo de que hay demasiados monstruos, así que él ordena que eliminen tantos como sea posible y dejen el resto para los humanos. Lina usa su habilidad de rastreo y se da cuenta de que se están acercando. Ya no hay tiempo para hablar, así que las pelirrojas piden ir al frente. Mientras tanto, Aaron le dice a Caim que eso le repugna, pues esos ojos son los mismos de los humanos que lo sellaron hace años. Caim entiende que se refiere a sus padres. Aaron dice que pensaba esperar para verlos sufrir, pero ahora quiere hacerlos desaparecer. Caim prepara su ataque, pero se detiene un momento al ver que los monstruos han sido incinerados de un solo golpe. No puede permitir que le alcance con eso, así que usa su magia infernal pensando que lo detendrá, pero no parece afectarle. Aaron se da cuenta de que no está usando toda su fuerza y le pregunta cómo espera hacerle daño con una magia tan débil. Caim intenta concentrar más poder, pero Aaron no piensa dejarlo hacer eso tan fácilmente. Mientras tanto, sus amigos siguen luchando contra los monstruos. Ya llevan mucho tiempo luchando y se preguntan cuándo terminará todo esto. Claude dice que no lo sabe, pero está seguro de que tomarán unas buenas copas cuando todo esto termine. Su esposa dice que se va a ir por hoy, así que van a acabar pronto con esto. Mientras tanto, Caim sigue enfrentándose a los ataques de Aaron, que invoca a sus criaturas para atacarlo. Esto le molesta mucho, así que las aleja con su cola. Caim no puede creerlo. Su compañero Raku está en peligro. De vuelta con sus amigos, no saben cuándo terminará todo esto. Nina se ha quedado sin magia, así que Miri dice que se la lleven. Claude les dice que no se preocupen por eso, que él solo tiene una vida y no va a rendirse tan fácilmente, aunque se pregunta cuánto tiempo más podrán resistir. Nina usa su última magia para ayudarlo, pero eso lo distrae, y el monstruo va directamente a atacarlo. Ahora están en peligro, pero alguien acaba con el monstruo en el último momento. Tifana llega por fin para ayudarlos, diciendo que está orgullosa de que hayan logrado contener la invasión hasta ahora. Les pide que no se preocupen, pues los refuerzos ya han llegado y la ciudad está bien protegida. A partir de ahora ella se quedará en primera línea para protegerlos. Claude le da las gracias, pero dice que no quiere dejarla luchar sola. Todos la ayudarán como buenos amigos. Caim ve a Aaron atacando a sus compañeros, que resisten todo lo que pueden. Aaron dice que esas cosas le molestan mucho, así que Caim le pregunta qué quiere decir, queriendo saber cómo proteger a sus amigos y qué cosas que ama podrían molestarle. Aaron le ordena que se calle, llamándole mascota de los dioses. Pero Caim responde que los dioses no tienen nada que ver con eso. Él solo quiere ver a todos sus amigos sonriendo. Activa su poder al máximo y Aaron reconoce que esa luz es igual que la de antes. Se trata del santuario y Caim dice que va a proteger a todos, y entonces sus poderes chocan como en una gran batalla. A lo lejos, sus amigos se preguntan qué es esa luz gigantesca. Caim desea proteger la sonrisa de todos y pide más poder a sus padres. Sus compañeros intentan detenerlo y él pregunta qué está pasando. Entonces llegan los demás diciendo que eso es peligroso, que les ha gustado ver lo que ha pasado, pero que eso puede acarrearle un gran problema. Como elegido de los dioses, debería darse cuenta de que está equivocado. Se da cuenta de que ya ha derrotado al dragón maligno y los monstruos finalmente han abandonado el bosque. La ciudad ha sido protegida y todos los ciudadanos han sido salvados. Y por fin, la invasión ha terminado. Con esto, Caim se reúne con todos sus amigos. Ha conseguido proteger sus sonrisas y salvar a todas las personas de ese mundo. Los demás comentan que los dioses han enviado a un buen elegido, que es un buen chico, el más amable que han conocido jamás. De regreso, el rey pregunta qué era esa luz gigantesca en el cielo, ya que se vio incluso desde la capital, queriendo saber si fue obra suya. Caim explica que estaba luchando contra un dragón negro y le lanzó su magia, diciendo que algunos creen que una luz tan brillante significa que los dioses han descendido a la tierra. Caim se disculpa, diciendo que la magia avanzada no fue suficiente para derrotar a Aaron, por lo que tuvo que usar magia de nivel imperial. Por eso le preguntan cómo logró usar ese nivel de magia, ya que el rey le había dicho varias veces que no usara un poder tan grande y que debía controlarse. También le preguntan por el hombre que vieron volando y lanzando hechizos. Caim responde que era el rey demonio, a quien invocó para que le ayudara en la lucha. Todos se quedan impactados, queriendo saber si el rey demonio realmente le ayudó. El rey ya no puede más, y le dice al ministro que Caim se casará con su hija Telestia, pero que no puede darle el trono ahora. Los demás dicen que entonces tendrá que darle otra cosa. Caim se pregunta qué será, y el ministro sugiere darle su propio dominio. El rey está de acuerdo. Como recompensa por sus hazañas y pensando en el futuro de Telestia, le concederá un territorio. Así se organiza una audiencia en la que el rey lo nombra vizconde y le concede el dominio de Dorindol. A partir de ahora, se le conocerá como Caim von Silfor Dorindol y servirá al reino bajo ese
ese nombre. Caim acepta con gratitud y promete dedicar cuerpo y alma a gobernar ese territorio, contribuyendo así a la prosperidad del reino. Tiphana queda impresionada por haber recibido Dorindol y se siente muy orgullosa de su marido. Caim se pregunta qué tiene de especial ese lugar, y le explican que la cofradía de aventureros suele poner a prueba su fuerza allí, y que muchos nobles que intentaron gobernarlo acabaron huyendo. Caim pregunta si tendrá que mudarse allí. Telestia lo considera cruel y dice que se quejará a su padre, pero Caim responde que no pasa nada, que en realidad está emocionado por conocer el lugar y quiere construir una nueva ciudad, un lugar donde todos puedan sonreír. Todos están de acuerdo con él, pero le piden que no se exceda, y así parten hacia la ciudad de Dorindol. Allí, el guardia queda impresionado al ver que Caim es un aventurero de rango A y lo recibe rápidamente en Dorindol. Más tarde, el rey pregunta qué le ha pasado a Caim y le cuentan que, tan pronto como puso un pie en Dorindol, el gremio intentó atacarlo, como si fuera una forma de castigarlo. Al parecer era una especie de bienvenida, pero aprendieron a no meterse con Caim, así que el lugar acabó completamente destruido. Después, en la taberna del gato, estaban bebiendo tranquilamente cuando un cliente empezó a comportarse muy mal con la camarera. Caim se enfadó y echó a los aventureros uno por uno, pero eso no es todo, también acabó siendo arrestado. Cuando Telestia regresó, dijo que Dorindol parecía un lugar horrible, y Caim no se lo podía creer la primera vez que fue allí. En ese momento, Seth aparece pidiendo ayuda. Caim pregunta qué ha pasado, y Telestia se queda impresionada al ver al rey demonio pidiendo ayuda. Resulta que su esposa descubrió que la estaba engañando y lo echó de casa. Su esposa aparece por detrás y dice que quizá él no sea consciente de los problemas que causa. Se presenta como Lefana y pide disculpas por el comportamiento de su marido. Caim también aparece y Lefana dice que su marido dará explicaciones más tarde. Entonces ella quiere preguntarle a Caim qué opina de lo que ha hecho su marido. Caim responde que es imperdonable sin duda y no puede creer cómo puede pensar en otra mujer teniendo una belleza como esa en casa. La llama guapa y Seth comenta que antes de casarse ella era muy dulce. Ella responde que alguien que engaña no tiene credibilidad. Probablemente él también le dijo cosas bonitas antes de casarse, diciéndole que era única y que la amaría para siempre. Después de la boda, engañar no es una opción. Caim no entiende por qué se siente mal, si no ha hecho nada malo. Esas palabras agradan a Lefan, pues era exactamente lo que quería oír. Si Caim traicionara alguna vez a esas dos chicas, ya sabe lo que pasaría. Y Caim dice que lo entiende. Le dice a Seth que vuelva a casa, y Seth le pregunta si ha sido perdonado. Caim responde que solo es por esta vez, porque los están observando. Así, regresan a su mundo. Continuando, se menciona que Caim se quejó ante la iglesia, pues exigían demasiadas ofrendas. Además, también había un problema con el gremio clandestino que atacaba al sacerdote en las sombras, pero Caim ya estaba allí y los expulsó fácilmente. Realmente ha hecho muchas cosas, y eso no es suficiente. Por ejemplo, construyó un muro de la nada. Esto hizo que Deuji y otra diosa le preguntaran si todo estaba bien. Él responde que no hay problema, ya que Caim todavía tiene muchas cosas que hacer por ellos. Las chicas se quedan impresionadas al saber que ha construido un castillo aún más impresionante que el del rey. Quizás se haya pasado un poco. Caim les pregunta si se han dado cuenta de eso solo ahora, y ellas le preguntan por qué quiere ese castillo. Y así es como termina el anime. No os olvidéis de darle a me gusta, suscribiros al canal, y si habéis llegado hasta aquí, no os olvidéis de comentar Dragón. Un beso de Rikame Animes.